y Diego Hoyos, pero bueno, luego tiene 4 hombres de vanguardia, ¿no? Pros, Jorge Hugo Rojas, Abregó, que entiendo va a ser el que tal vez retroceda más, y Gaspar Dielos va a ser el referente, ¿no? Así que bueno, 4-2-4, el mensaje claro para Villevani, ¿no? Salir, ganar y marcar una buena diferencia de goles que puede servir también para clasificar, ¿no? Claro, vamos con Liliana, amigos, y enseguida música de Guaraní del Paraguay. Formación del equipo de Chiqui Arce en este gran partido de Copa Sudamericana en antena del Grupo de Competencia Collasuyo. La frecuencia de oro 105.1. Clínica Gran Potosí con los mejores especialistas del sur del país. Servicio de ambulancia, cirugía integral, medicina general, traumatología, cardiología y laboratorio. También extendemos certificaciones para el CEGIP. Clínica Gran Potosí, Avenida Los Pinos, número 48. Cualquier consulta al 63 71 72 03. Ya estamos en Potosí, taller automotriz Segarra Motors. Ofrecemos limpieza de inyectores, diagnóstico y escaneo por computadora, reparación final de motor, trabajos de mecánica general. Segarra Motors, Avenida Perú, número 44, esquina Calderón, zona Ciudad Satélite, 72 43 83 01. Bueno, ya los equipos prácticamente listos para emerger al campo de juego. Vamos con la formación de Guaraní del Paraguay. Música del equipo paraguayo, amigos. El Guaraní, el legendario Guaraní, visita hoy la capital potosina como puntero del Grupo 1 en esta Copa Sudamericana. Vamos a control de música del Paraguay, amigos. Pregón de Liliana y contacto con Luchito Ortega. Así va el equipo de Francisco Arce. Virtudes es el diamante singular. Y forma Collasuyo, 58 años desde la potencia informativa. Vamos, Lucho, formación del equipo paraguayo. Así es, Carlos, este el equipo titular de Guaraní del Paraguay, casaca número 12 para Martín Rodríguez. Con la número 2, Alcides Benítez. Camiseta número 4 para Gabriel Ibarrola. Con la número 5, Mario López. Casaca número 7 para Enzo Mansur. Con la número 10, Williams Mendieta. Camiseta número 14 para Gustavo Vergas. Con la número 32, Alexis Cantero. Camiseta número 36 para Luis Martínez. Casaca número 37, Juan Daniel Pérez. Y completa el onceno titular con la camiseta número 40, Fabián Fernández. Fernando Fernández, entiendo, ¿no? Que es el hombre de punta goleador. También el partido de ida que se disputó en el Defensores del Chaco del Paraguay. Vamos con Liliana, amigos, y enseguida terna arbitral, expectativa, a punto ya de comenzar toda la ceremonia, el protocolo en esta noche, tarde-noche de Copa Sudamericana en Potosí. Imprenta de Mirab, damos imagen y creatividad a tus ideas. Realizamos afiche, papel, mercado, volante, recibo, diseño gráfico y sobre para mostreo de los minerales. Imprenta de Mirab. Llamar al 78 63 39 39. Centro de Diagnóstico Propaguense de Potosí. Ofrecemos servicio de tomografía, rayos X, ecografía y video electroencefalograma y panorámica dental con equipos de última tecnología. Ubicados en calle Boquerón número 160. Llamar al 68 41 45 42. Bueno, entiendo de que es un equipo mixturado el que trae. No llegó su arquero titular, serbio, ¿no? El número 23 que fue titular en el partido contra Nacional allá en Paraguay. Patiño tampoco llegó, ¿no? El hombre que vestía la casaca número 24, Juan Gabriel Patiño.
Otro que no está es Mais. Usted recuerda el número 8 en la espalda. Correcto, ¿no? Que era titular central o volante central. Otro que tampoco está es Maidana, ¿no? Alexandro Maidana, que corría en el andén izquierdo. Pero bueno, creo que tiene equipo, ¿no? El equipo o el cuadro de Guaraní, que viene de ganar 3-0 ante la Recoleta el día viernes. Así que bueno, entre un equipo titular, alguna gente de refresco, un equipo mixturado trae hoy el equipo paraguayo. Sí, está la nómina. Mansur es argentino, de acuerdo al dato que tengo. Martín Rodríguez, el arquero, también es argentino o uruguayo, a ver, tengo aquella duda. Pero de Mansur, Rodríguez, el arquero, es argentino, entiendo, uruguayo. Sí, es, bueno, lo vamos a confirmar, Carlos, es uruguayo, pero estuvo en el fútbol paraguayo. Este hombre nació en Paraguay, entiendo, pero también es de mamá argentina, así que tiene doble o triple nacionalidad. Pero el último equipo que tuvo Martín Rodríguez fue Libertad de Paraguay, así que bueno, viene del fútbol paraguayo este Rodríguez, ¿no? Bueno, Enzo Mansur, también entiendo que es extranjero. Enseguida más datos de estos jugadores que trae Guaraní para el partido de hoy. Tenemos tema de autoridades, todo completo. Luchito, vamos contigo. Así es, Carlos. Bueno, son 6, ¿no?, los que ahora en estos tiempos dirigen un compromiso. El juez principal del compromiso es el señor Yander Herrera. Primer asistente, Alberto Ponte. Segundo asistente, José Martínez. El cuarto árbitro es el señor Alexis Herrera. En el VAR está el señor Ángel Arteaga. Y en el AVAR está el señor Reyes Soto. Todos venezolanos. Bueno, todos venezolanos. Los que manejan el partido en materia de justicia, ¿no? En el campo de juego durante los 90 minutos del duelo entre Nacional Potosí frente a Guaraní. ¿Algunos apuntes más, Martín? Sí, como lo anticipamos, Carlos, antes que ingresen los equipos, cuarto equipo paraguayo que llega a Potosí. El primero fue Libertad, ¿no? El 20 de agosto de 2014 le ganó 1-0 Nacional con gol de Charles da Silva. Usted recuerda aquel lanzamiento libre, ¿no? El muñeco. El muñeco, ¿no? El segundo equipo que llegó a Potosí de Paraguay fue Cerro Porteño. Le ganó a Real Potosí en la Copa Sudamericana 15 de septiembre del 2016 por la cuenta de 1-0 con solitario gol de Rodrigo Rojas al minuto 87. Luego Real perdió 6-0, ¿no?, ante Cerro, y prácticamente quedó eliminado de esa Copa Sudamericana. El tercer equipo paraguayo que llegó fue el año pasado, ¿no? Tenemos el dato, el 14 de mayo de 2024. Nacional Potosí le ganó 2-1 a Sportivo Trinidense. Samuel Galindo, ¿no? Que ya no está en Nacional, marcó el empate en aquella noche, y Williams Álvarez, ¿no?, en un gol in extremis puso el final 2-1. Hoy llega Guaraní, ¿no? Ojo que Nacional acá en Potosí tiene una gran racha, ¿no? 2 rivales, 2 victorias paraguayos, así que bueno, ojalá que se cumpla esto y hoy gane Nacional Potosí a Guaraní. Bueno, ¿qué pasa en la zona baja, Luchito? Ya se vienen los planteles. ¿Cómo se prepara este protocolo ya habitual en la Copa Sudamericana y también en la Copa Libertadores, Lucho? Fíjese, Carlos, ya los equipos uno a uno vienen acercándose a la boca del túnel para hacer el ingreso correspondiente, así que ya se va preparando todo, ya los fotógrafos acercándose también al sector que fueron habilitados, y sí, ya los equipos vienen preparándose, Carlos. Bueno, perfecto, Sí, Martín. Qué poca cantidad de gente, ¿no? Beltrán decía que se pusieron a la venta 3.000 entradas, entiendo, ¿no? Más que suficiente, ¿no? Porque ¿cuánta gente tenemos? 1.000. Y realmente es un jalón de oreja, ¿no? Para la gente, también para la directiva, ¿no? Para los futbolistas, porque la gente es resultadista, ¿no? Nacional no está bien en el torneo todos contra todos. Nacional no comenzó bien la Copa por series. Nacional no está bien en la Sudamericana porque viene de 2 derrotas consecutivas, así que bueno, la respuesta es esta, ¿no? Realmente magra, muy pobre la cantidad de gente que está en el estadio. Sí, tanto que lo voy a confirmar, pero aparentemente la curva norte no se ha habilitado.
no se ha habilitado. Ya ayer decía Roberto Carlos Beltrán 3.000 entradas dosificadas y yo decía que era muy poco, pero me equivoqué. No, uno suma, Martín, no hay ni 1.000 personas. No hay 1.000 personas. Tenemos menos cantidad de público. Ojalá siga llegando la gente a este reducto de juego. Vamos con Liliana, mensajes, amigos. Poco a poco nos acercamos al pitazo inicial de Nacional Potosí frente a Guaraní del Paraguay. En este momento sí, los dos planteles al campo de juego. Parece un duelo entre Nacional Potosí y el Tigre de Achumani, amigos. Cuarteto arbitral de celeste, pantalón corto de color negro. El equipo paraguayo de amarillo y negro, pantalón corto de color negro. La banda roja con su atuendo tradicional, ¿no? La camiseta blanca, franja roja, pantalón corto de color blanco, medias blancas. Los dos equipos al campo de juego, amigos. Han ingresado Nacional Potosí Guaraní para este duelo del Grupo 1 en la Copa Libertadores o en la Copa Sudamericana de Fútbol. Empresa Minera Monte Grande, le compramos gas de plomo, Hayatari con cedos de plomo plata, pagamos con el mejor precio del mercado. Calle Cortés, esquina Circunvalación. Empresa Minera Monte Grande, Calle Cortés, esquina Circunvalación. Atención, amantes de la tradición y el buen sabor. Cada Purca Doña Mecha, el rincón donde la herencia culinaria de nuestra ciudad se sirve con amor y sazón. Abre también las puertas los días domingos. Cada Purca Doña Mecha, simplemente delicioso. Llamar al 6045-3911. Bueno, queremos recordar, ¿no?, que Pizza María Express reabre sus puertas este día viernes con un acontecimiento único, amigos, en edificio Los Ángeles, más amplio, más cómodo. Habrán premios, sorpresas y la calidad de siempre de Pizza María Express este día viernes 9 de mayo en edificio Los Ángeles. Los dos equipos al campo de juego, saludo de uno y otro. El árbitro Yender Herrera de Venezuela también ya va a sortear entre los capitanes. Los dos van a quedar frente a frente, no. Primeramente Guaraní, posa para la prensa gráfica televisiva el conjunto paraguayo que anda bien también en la Liga Paraguaya. Sí, anda bien, ¿no? En el top 5. Pero bueno, la tranquilidad de Guaraní es que hoy, pase lo que pase, en el partido de hoy, en el partido de Boston River con Independiente, va a seguir siendo líder, ¿no? Por gol diferencia, porque si gana Boston River, creo que no lo supera Guaraní. Así que bueno, es la tranquilidad que tiene, ¿no?, el equipo de Paraguay, que hizo bien las cosas, ¿no? Está invicto, ojo con ese dato, ¿no? Ganó 2 partidos, empató 1, así que va a ser un hueso duro de roer para el equipo de la banda roja. Bueno, perfecto, Vamos con Liliana, amigos. Mensajes y luego ya sorteo de capitanes en el campo de juego a punto de arrancar el partido de Copa Sudamericana. Tonería Mecánica Paseño, realizamos trabajo de RT de colata, presa, torres empleado de tonería, soldadura, fundido y aluminio. La variedad se como la zona frente a Toyosa. Llamar al 7422-3355. Clínica Senju te le ofrece los servicios de cirugía general, la precopicanino, cirugía, traumatología, ortopedia, ginecología, terapia intensiva, servicio de farmacia y ambulancia las 24 horas. Llamar al 68-42-10-58. Salón de fiestas infantiles Happy House le ofrece servicios de amplificación, decoración, temática, flete de mesas y sillas, murales, cortinas de luces, sector de parque para eventos como cumpleaños, bautizo, baby shower y otros. En la calle Calero número 447, entre Final Bolívar y Omiste, 73 88 63 31. Corporativo Justo Fue, los expertos en la solución a tus problemas técnicos y legales, con años de experiencia, responsable, eficiencia y eficacia. Estamos en la dirección de la calle San Alberto, planta alta, Club Tenis, 70 46 88 60. Bueno, pasó el sorteo, entiendo, Luchito. Adelante, Lucho. Sí, Carlos, sí, realizó el sorteo y bueno, ganó el equipo guaraní, su capitán Fernando Fabián Fernández, 40 en la espalda, y el capitán de Nacional Potosí, Martín Prost, tiene el arranque del equipo local, en este caso Nacional Potosí. Entiendo que bueno, el equipo guaraní escogió el campo de juego, el campo norte, Carlos. Vamos a confirmar esta situación.
Bueno, la lucha contra la discriminación y todo tipo de racismo, ¿no? Se ha cumplido también. ¿Sí, Lucho? Sí, como decíamos, ¿no? Guaraní se va al campo norte y Nacional Potosí en el campo sur. De sur a norte atacará la banda roja. De norte a sur lo hará la gente de Guaraní. Martín Rodríguez, argentino, Paraguay, enseguida lo confirmamos. De azul completo que el campo de juego va al campo norte, muy cerca del tablero, allí en la curva norte de este escenario de juego. Mustafa va de rojo, amigos, todo listo para que arranque. Yender Herrera pita el duelo. Vamos a controles, toda la ceremonia de la red satelital. Ha comenzado el partido, señoras y señores. Que pisa el esférico, retrocede todo el balón sobre el arquero Said Mustafa. La salida de Mustafa, controlando el balón sobre la zona izquierda. Levanta la cabeza, pone el esférico allí sobre la banda derecha. Echeverría tiene el balón, va saliendo Nacional de Potosí. En el ahorrazo compra más y paga menos productos de calidad del por mayor y ofertas. El ahorrazo supermayorista ahorra de verdad. En Punto Farma concurre crédito hasta 35% descuento en productos varios y medicamentos 30%. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Atención, carga el equipo boliviano afuera, Clarísima situación de gol de Ábrego, que el banderín ahora está arriba. Llegó Víctor Ábrego. Dudas en el fondo de Guaraní, casi convierte el equipo boliviano, pero estaba en posición adelantada Ábrego, niño. En el comienzo del partido nada más, pelota larga, complicaciones en la zona defensiva de Guaraní, solito al borde de la chica. Terminó pateando mal allí el delantero boliviano, pero igual ya cierto rostro de preocupación. En la primera acción, las miradas salían a la zona defensiva, rostro de preocupación de Francisco Arce igual. Lo bueno es que estaba en posición adelantada. En el comienzo al minuto, una buena llegada del equipo de Potosí. Saca Rodríguez para Guaraní. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que Olora en Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cebellala en 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota le va quedando sobre el costado izquierdo, se va metiendo Torrico, carga ahora Guaraní, aguarde, dame Germán, porque va Guaraní. Se va metiendo para arriba, Rola levantó centro, sí Germán. Pitazo inicial del ecuatoriano Brian Loaiza. Ya juegan el Sportivo Luqueño y Godoy Cruz de Argentina en la Huerta. Muy bien, señores. Ya arrancó también Luqueño Godoy Cruz. Grupo D de la Sudamericana. Hay tiro libre. Lo va a hacer Ábrego en su campo para Nacional Potosí. Con Tokio te queremos ver grande. Albirroja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. No romportín frutos del bosque. Probalo ya. Ya virá Caricia con el Acaricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito. Ya virá Caricia. Pifia Mansur en su afán de controlar la pelota. Le va quedando sobre el sector izquierdo. Ahora Torrico. Instalado en campo de Guaraní. Pone la pelota en línea central con Diego Hoyos. Hoyos pierde ante la presencia de Luis Martínez. Martínez juega rápidamente con Cantero. Cantero controla, juega por el medio para Fernández. Fernández retrocede todo con Luis Martínez. Busca la salida sobre la zona derecha del equipo legendario con Pérez. Cerámica Iguazú, que sobró toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Vileta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. En el piso Luis Martínez, falta sobre el mismo tiro libre. En realidad sobre Mansur, quedó golpeado Mansur. Tiro libre en su campo, tiro libre para legendario. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. En la Champions, el Inter de Milán clasificó a la gran final. Le ganó por 4-3 al Barcelona en tiempo extra, 7-6 en el global. Va a sacar desde el fondo Rodríguez, salida para Guaraní. En mayo, comprando 4 cubiertas, como tenés 20% de descuento y regalo. Un Quita Sabor Premium, como estar mejor en todos los caminos y también en la parrilla. En UTI, carreras presenciales a distancia, plataformas digitales avanzadas y más.
Llámanos o escribinos al 021-590-353. En OTIC el futuro lo decidís vos. Levanta la pelota, Ibarrola, campo rival sobre la zona izquierda, corre Cantero, no va a alcanzar, le queda el esférico Valdomar, buscando el ataque rápidamente sobre la zona derecha el equipo boliviano, aunque va frenando la marcha por el medio, Dielos, salida para Nacional Potosí, niño. Más mensajes al WhatsApp Monumental esperando el partido, esto fue en lo previo, Silverio Ferreira de Upané. Saludos para él, también envió su mensaje al WhatsApp Monumental. Ítalo Flecha, saludos al doctor. Vamos Guaraní, vamos Luque, olimpista full, pero siempre con Paraguay. Dice, gracias Ítalo Flecha, fiel oyente, 0971-108010. Leemos el reporte de sintonía de los oyentes. El partido está 0-0. Mil Empeños en Darlo, de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, profesor Cabral Concepción, Mil Empeños. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro al 021-236-3000, ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. La pelota le va quedando a Ábrego, carga al equipo boliviano, balón al área, saca Ibarrola de cabeza, insiste el equipo boliviano con Prost, el disparo al arco, de vuelta banderina arriba, todo anulado, posición adelantada de Prost, tiro libre para Guaraní. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litros alto indica Cor. Que está empatando Nacional Potosí, Guaraní, Copa Sudamericana 0-0. Y su seguro Chaco. Tiro libre en su terreno para Guaraní. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General 1640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Cuando se trata de tecnología, yo busco a los que saben. Nicey, especialistas en tecnología. Porque Nicey, cada compra es un golazo, TV, celulares y mucho más. Lo hace todo lento Guaraní, se entiende perfectamente por la cuestión de la altura. Saca Rodríguez, recuperando la pelota. Ábrego, carga el equipo de Nacional Potosí. Viene una marca de López. Ábrego deja correr balón al fondo, tiro de esquina. Es sobre la zona derecha para el equipo local. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar la pelota Diego Dielo sobre la zona derecha, va por el primero Nacional Potosí. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidores y dejarlos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo, los perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Sur, casi Propeto, Socorro, Ñembú. Ventas al 093-309-813. Red San Justo, Hierro. Luis Pavia le va a pegar a la pelota sobre la zona derecha. Tiro de esquina para el equipo boliviano. La orden de Herrera, el árbitro venezolano. Me parece que se venían empujando. Ahora da de vuelta la orden el juez del encuentro. Va Pavia, levanta centro, pelota arriba, no puede. López tampoco. Atención, intentó Vargas sacar el remate de Hoyos, mal afuera. Volvió a llegar el equipo boliviano. Tiro de esquina para Nacional Potosí. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Será un partido con los rasgos que más o menos esperábamos. Normalmente en la altura y de visitante, los equipos, cuando uno es visitante, los equipos locales te atacan con todo, y eso está pasando con Guaraní. Le tienen contra un arco Potosí en el comienzo, a veces esto 10, 15 minutos dura. Ojalá no le conviertan rápido Guaraní, a partir de allí sea inteligente para las chances que pueda llegar a generar el cuadro legendario, lo pueda aprovechar. Por lo menos en el inicio está apurando el equipo de la banda roja de Bolivia. El centro de Pavia, pelota arriba, saca, dio falta. Falta, infracción, señores, sobre Mendieta, la falta de Hoyos, tiro libre en su terreno, tiro libre para Guaraní. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cebellana 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Se va recuperando Mendieta, va a sacar Rodríguez para Legendario. Con Tokio te queremos ver grande, Albi Roja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. No romportín, frutos del bosque, probalo ya. Ya virá Caricia con un nuevo Caricia 2 litros y plata tu jugo favorito, ya virá Caricia. Brevemente contigo, ¿cómo están las cosas en la Huerta, Germán? Partido parejo, se reparten la posesión, aunque en los últimos minutos trató de acapararla, el dominio de pelota. Recién tuvo un tiro libre Rodi Ferreira cerca del vértice derecho del área grande de Godoy Cruz, pasó cerca del travesaño. Sportivo Luqueño un poco mejor y ahora con un poco más de la posesión también por sobre su rival. ¿Cuánto va, Germán? 8, Minuto 7. 8 del primer tiempo. Muy bien, 0-0 entonces. Luqueño, Godoy Cruz en la Huerta. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Arro Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Reportando sintonía, quería ir a Bolivia, no puedo ir. Dani, integrante de la raza desde Villa Lisa. Saludo para el fiel oyente. Dani, el aurinegro, también reportando sintonía. Saca Mansur para Guaraní. En Electroban, aprovechándote que sin tu electrodomésticos, llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Apracur es la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. Más mensajes al WhatsApp Monumental. Desde Caagua, su fuerza Guaraní, dice Edgar A.
envió también su mensaje al 0971-1080-10. Catarata de mensajes, pero estamos cumpliendo de a poquito con todos. El partido sigue 0-0. En Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Kekos, ante que otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La suerte te está llamando, miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETC por Emoy. Lanza Hoyos la pelota al área, corre, busca Ábrego, atento Martín Rodríguez, se queda con el esférico. Llegamos al minuto 9 de la primera parte. Nacional Potosí Guaraní empatan 0-0. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Escribite al asterisco 8263 o escribinos al 0984-444-037. Unite a la generación Pro Made in Americana. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti y Ferropar construyen contigo. Se mete Roja sobre la zona derecha en Carosa, Fo de Canteros. Sale la marca Vargas, levanta la pelota a un costado lateral sobre la banda derecha cerca del banderines para Nacional Potosí. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Valdomar juega rápido la pelota de Jorge Rojas. Rojas deja por el medio. Atención para Hoyos. Busca Pavia. La pelota le va quedando a Torrico sobre el costado izquierdo. El mano a mano que le propone allí Alcides Benítez. Gana Torrico. Pica bien sobre la zona izquierda. Quiere ganar fondo de cancha para colocar el centro. Se le termina yendo el balón al fondo. Tiro de portería para el legendario. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio calidad de litros. Nacional Potosí Guaraní 0-0 por Copa Sudamericana. Y su seguro Chaco. Vamos Guaraní, dice Reinaldo Vargas Benítez, Lewin Guayán también, vamos Guaraní, esto en la plataforma en Facebook también, allí, Facebook, YouTube, todas las plataformas, a diferentes aplicaciones, reporte de sintonía de los oyentes, de los fanáticos, algunos de Guaraní, otros paraguayos, por supuesto, alentando el aurinegro. Saca Rodríguez para Guaraní. Precio pico con los imbatibles de stock, hamburguesas, 4 unidades FG, 6.400 guaraníes, aceite girasol Bianca, 500 ml, 6.900 guaraníes. Stock lo bueno para vos. A todo por el Bistón y líquido para radiador Verde Roco, pedidos al 0183119-720. Bistón y tecnología en lubricación. La pelota le va quedando, Ibarrola carga Guaraní, Ibarrola coloca centro, busca Fernando Fernández dentro del área, intentó de cabeza, no pudo conectar bien, pero llegó Guaraní. Sí, le quedó al batazo esa pelota a Fernando Fernández, al capitán aurinegro, pero igual fue buena la llegada allí en el centro, en el momento, en la conexión ofensiva que buscó tener al Cantero junto con Fernando Fernández. De a poquito también Guaraní tendrá algunas aproximaciones, y esas aproximaciones deberá anotar el legendario. La salida para el equipo boliviano. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Por el grupo de Libertad en la Copa Libertadores, Alianza Lima empata 0-0 con Sao Paulo. En el banco de suplentes de Sao Paulo, Damián Bobadilla. Va a sacar Torrico para Nacional Potosí. Subí una foto, un video en @fácil_py. Fácil busca influencer, podés ganar 1 millón de guaraníes. Sorteo el 31 de mayo. En Concasa empecé tu historia con base fuerte y duradera. Acá en ladrillo te quebramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. La pelota en poder del equipo boliviano. Se va metiendo Torrico. Levanta centro para Diego Dielos. Dielos baja de cabeza. Pica bien. Atención Valdomar. Quiere ganar fondo de cancha. El pase corto para Jorge Rojas. El mano a mano allí con Cantero que está en la marca. Se mete Rojas. Ganó fondo de cancha. En diagonal pisó el área. Va a rematar. ¿Quién está en la marca de Guaraní? Vino al centro. Balón al área. Y saca como puede Alcides Benítez para Guaraní. En Automotor el outlet que estabas esperando en Hyundai, Maserati, Isuzu, Giglio, Sanjión, KGM hasta el 31 de mayo. Automotor, tu punto de partida. Homenajeamos a mamá y papá con 100 premios. Tus compras de 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Lo hace lento Guaraní, nos apura con Luis Martínez jugando la pelota para Ibarrola. Ibarrola pisando el esférico, pone el balón por el medio sobre Fernando Fernández. Bajando otra vez para Ibarrola. Ibarrola se equivoca, pero va recapturando el balón sobre línea central. Luis Martínez para jugar allí con William Mendieta. Mendieta cambia para Benítez, se viene Alcides Benítez. Comienza a acelerar. Va el pelotazo largo para Fernando Fernández, piso Lara. Puede estar el gol de Guaraní. Atención, va Fernando Fernández, tiene ángulo. Le va quedando Mansur. Busca el espacio para el disparo con la zurda. Atento el arquero, se queda con la pelota Mustafa. Pero va llegando de a poco Guaraní, niño. Y esto es bueno, que Guaraní de a poquito del medio para arriba comienza a generar situaciones. Y en esta me quedé allí la imagen de cómo termina respirando Fernando Fernández. Les costó esa movilidad, pero igual probó, sacó el zurdazo, se quedó Mustafa con la pelota. Y después ese primer plano, los primeros 2-3 segundos, le costó un poquito la recuperación física allí a Fernando Fernández. Pero las chances que tiene Guaraní, deberá buscar aprovechar en esta. Bien desde el disparo de media distancia
del conjunto legendario. Queda mucho en el partido, esto recién está arrancando. 4.090 metros la altura en Potosí. 13 de juego, primera parte, 0-0. Bajo la tecnología de QF, congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Pechugón deliciosamente natural. Ve tu préstamo Pymes en Banco. Hace despegar tu emprendimiento hasta 500 millones para que tu crecimiento no tenga límites. Banco crece desde la raíz. Tiro de esquina que corresponde a Nacional Potosí. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Sobre la zona izquierda le va a pegar Luis Pavia la pelota. Cocido con leche La Pradera en su presentación, sachet de un litro fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con Shell, muchos beneficios para vos y descuentos directos en caja en las estaciones adheridas. Redes @Shell Paraguay. Pavia le va a pegar a la pelota, van por arriba Echeverría de Miquel, los zagueros del equipo boliviano. El partido está 0-0. Atento dando indicaciones Rodríguez. Pavia recibe la orden del venezolano Herrera. Va Pavia, coloca centro. Pelota bien arriba, pasado. Se va a perder por línea de fondo, se la saca de costado. Estilo de portería. Saque de costado finalmente para Guaraní en su terreno. Record Electric presenta cables Indus Cabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Indus Cabos representa y distribuye Record Electric Zaica. Así como la Albirroca deja toda una cancha. Chortibis deja su sello en cada corte. Chortibis, sponsor oficial de la Albirroca. Mañana, señores, por Copa Libertadores de América, grupo G21 a 30. Cerro Porteño, la nueva olla ante Palmeiras, arbitraje del chileno Piero Massa. Camiones Picajo JMC robustos para cargar más rendimiento y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomero Automotores JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.tu.py. La pelota le va quedando a Mendieta, el esférico a un costado lateral para Guaraní en su campo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro secto indica Jorge. Van empatando Nacional Potosí, Guaraní 0-0. Y su seguro Chaco. ¿Cómo van las cosas en la huerta? Brevemente, Germán. Minuto 15 del primer tiempo, continúa el empate 0-0 entre el Sportivo Luqueño y Godoy Cruz. El equipo argentino creció en los últimos 5 minutos, tuvo 2 chances claras, una corrida por el costado izquierdo que tapó Alfredo Aguilar, estuvo cerca del primero la visita. Va a sacar desde el fondo la salida de Guaraní con Pérez. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día, tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo calidad Fapasa. Acompañan al Albirroja, Sao Paulo con Solimar Turismo, entregas 300.000 guaraníes y ya viajas. Llámanos al 0185363-544. Solimar Turismo. Y esta era buena de Nacional Potosí, pero hace una de más. Un firulete de más, se extendió un poquito, tenía que hacer antes el recorte del nombre de Potosí. Lo bueno para Guaraní es que se excedió allí con la pelota el futbolista Hoyos. Señores, pelota para el equipo boliviano en ataque. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentir la verdadera confianza. Sábado 10 de mayo de 8 a 17 horas, Caja Motor te invita a la gran feria de emprendedores en Casa Matriz Mariscal López Casierra y 2 y Tonoró. Acceso libre, Caja Motor. Tiro libre, campo rival, 3/4 de terreno, la orden del venezolano Herrera. Le va a pegar Rojas a la pelota. Finalmente lo hace Pavia. Levanta Pavia, balón arriba al área. Despeja de cabeza como puede Vargas para el equipo legendario. Recapturando el balón, va corriendo Hoyos, cabecera del área. Juega la pelota sobre el lado izquierdo para Torrico. Coloca centro Torrico. Saca López para el legendario. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Juega nuestro casino online, más de miles de slots. Estamos en slotdelsononline.com. Calidad lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Atención del disparo al arco. Pasó cerca. Remató allí a la carrera el zaguero Luis de Miquel, pide córner. El juez dice sí, es tiro de esquina para el equipo de Nacional Potosí. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Vendrá Pavia para la ejecución, siguen reclamando los futbolistas de Guaraní, pero es córner. Pelota en ataque para el equipo boliviano. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para acá, Olorán, Quitadol Estilaje, a nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Sevillana en 751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Herrera le está indicando algo allí a Vargas que se venía tomando con De Miquel. Vendrá el tiro de esquina, se dilata la ejecución del córner de Nacional Potosí. Con Tokio te queremos ver grande. Albirroja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. No Romportín, frutos del bosque, probalo ya. Yavirá Caricia con el logo Caricia 2 litros, disfruta tu jugo favorito. Yavirá Caricia. Pavia le va centro, saca López de cabeza, recogiendo el rebote por ahora Diego Dielos. La pelota por abajo para atrás con el arquero
Zaid Mustafa vuelve a comenzar desde el Fondo Nacional Potosí. Automóvil Supli está aniversario 70 años siendo tu aliado de confianza. Repuestos Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, vende más, la instalación es gratuita. Delibre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Sacando la pelota desde el fondo, Alcides Benítez logra respirar Guaraní del asedio boliviano. Pérez con el balón, Pérez jugando para Fernando Fernández, pide falta. El juez está cerca, dice que hubo infracción. Falta de Miquel, señores, tiro libre en su terreno para Guaraní. Para instalarte industria, fábrica, organización, Centro Industrial de Billetes y 2, comunicado al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer proyectando juntos. Le va a pegar a la pelota Mansur, coloca lentamente, en realidad el pase corto para el 10 para Mendieta, Mendieta para Alcides Benítez. Benítez juega la pelota sobre línea central con Luis Martínez. Vino la marca de Diego Dielos. Delos y el pelotazo largo para Ábrego. Dentro del área legendaria. Atento el arquero Rodríguez. Desactiva el ataque boliviano. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. El jueves por Copa Libertadores a las 19 en Buenos Aires. Grupo HB les recibe Olimpia. Dirige el brasileño Rafael Clau. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Concurso con ustedes de Comes y para personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comesipar.com.py. Seguimos con los mensajes del WhatsAppero Monumental luego de esta jugada. Está cargando Rojas, le queda la pelota Pros dentro del área, va, abre el disparo, saca López, insiste el equipo boliviano, pifió Martínez, el rebote le va quedando a Rojas, casi la media luna, apunta, juega corto para Hoyos, Hoyos coloca centro al área legendaria, pasado, y va a despejar Pérez para Guaraní Niño. De momento lo controla bien, igual tiene la posición, la pelota, busca el equipo Nacional Potosí, pero bien paradito Guaraní. Te viene Fernández de contra, llega la marca de Miquel, salida para el equipo boliviano. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto en Villa Jorge. Nacional Potosí, Guaraní empatan 0-0. Hizo seguro Chaco. Saludos de la novena compañía Itapuamí Luque, doble escolaridad, dice. Saludo allí al oyente reportando sintonía igualmente Alberto. Va sacando la pelota desde el fondo Echeverría para Nacional Potosí. Unisal Central España 330 San Lorenzo, Pilar, La Escena, Mareca, Petecta, Guacorón, El Oviedo, Villareca, Caguazú, Ciudad del Este, Carapegó y Pilar. Unisal, con pizza desayunar con jamonada en visto para el tererero, vale infaltable, fiambre, primavera, la merienda, pancho su pizza. O pizza, calidad desde su origen. Controlando Hoyos, emita Veterrino, patio de Guaraní, la pelota sobre la zona derecha en poder de Valdomar. Levanta centro para Ábrego, vino afuera. Afuera la chance más clara del partido. Hasta aquí, señores, centro de Valdomar. La pelota cayó al área. Allí se elevó Pros. El testazo pasó rozando el poste izquierdo de Rodríguez Niño. Pelota que termina hiriendo allí a la defensa de Guaraní. Espaldas de Mario López. Se eleva muy bien el delantero del conjunto boliviano. El cabezazo se fue cerquita. Era el argentino Dielos, el que terminó apareciendo allí de forma sorpresiva con ese cabezazo a centímetros del poste izquierdo. Por eso también el técnico de Nacional de Potosí termina tomando la cabeza en esta Dielos. El argentino estuvo cerca del primero, se salvó Guaraní. Esto sigue 0-0. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le, aposta, a ganar lo cambia todo. Buscando el contragolpe, pero no puede Alcides Benítez, pierde la pelota, aunque gana un lateral para respirar. Sobre la zona derecha, cerca del banderín, lateral para el equipo legendario. UPI, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El partido está 0-0. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de venta. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco, más respaldo total. Desde Los Piños te hablamos en Mendoza, Cacopas, un brindis por la amistad. Representa distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Vendrá Pérez, carga el equipo de Guaraní. Pérez tiene la pelota a 3/4 de terreno sobre la zona derecha. Juega corto el balón para Mansur. Mansur para Alcides Benítez. Pide la pelota Fernando Fernández. Está solo Ibarrola. Ya lo vieron Ibarrola. Va en el mano a mano con Valdomar. Ibarrola carga Guaraní. Coloca centro para Fernando Fernández. Alcanza. No llegó. Y vino la marca de Torrico para el equipo boliviano, Niño. Me veo cansado y sentido a Fernando Fernández. Cuidado con eso. Parece que la serie de partidos que últimamente está jugando Guaraní lo tiene algo agotado, y en el anterior cuando corrió como que se movió algo raro, algo tiene en la pierna derecha, en la rodilla allí, con algunas molestias. Fernando Fernández
Habrá que ver si continúa o no, pero en esta última se movió muy lento el 9 de Guaraní. El partido sigue 0-0. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Por este mismo grupo de la Copa Sudamericana, a las 21:30 Boston River va a recibir a Independiente de Avellaneda. Va a sacar Rodríguez para Guaraní. Llévate ya la Motomami Bristol, más planchita de regalo comprando la Buller Cup Rayo en coto 169.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbos.com.py. Rumbos Sociedad de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Algunas molestias en la rodilla, en la pierna derecha. Volvió a renguear en esta Fernando Fernández. Más mensajes al WhatsAppero Monumental. Estoy prendidísimo como siempre, Fútbol de lo Grande, escuchándolo desde mi móvil. Soy fiel oyente, conductor de plataformas. Gracias al señor Amado García, reportando sintonía. Más mensajes que llegan al 0971 108010. Mensajería allí casi llena, pero estamos leyendo a poquito los mensajes correspondientes. Muy bien, saca Torrico para el equipo de Nacional Potosí. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Compra al mayor, hace que tu dinero rinda más en el ahorrazo supermayorista. Mercado San Lorenzo, Capital Ruta 1. Y ahora también Capital Ruta 2, kilómetro 21,5. Hoyos tiene la pelota desplazando un terreno de Guaraní. Hoyos ante la marca de Cantero. Juega para Rojas. Rojas se perfila cerca del área. Balón para Dielos. No llega. Pelota por línea final. Tiro de portería para Guaraní. Premiamos a mamá y papá con 200 millones en vales de compras de Impacto Home. 30.000 guaraníes de compras. Se acumulas un cupón. En Punto Parma cumplimos el sueño de mamá y papá. Cerámica te va a su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018-104-216. Ingresa a cerámicategua.com.py. Partidazo, niño. Inter Barcelona. Saludos, dice Nati Paredes. Te dije que ganaba Olimpia, sí. El otro día Natalia Paredes nos enviaba ese mensaje que ganaba Olimpia el clásico. Sí, fue un partidazo el de las Champions. Hablando de partidazo, ¿cómo están las cosas con la Huerta? Y al final, ¿qué cantidad de gente tenemos en ese partido del Sportivo Luqueño? ¿Cómo anda el chanchón, Germán? Logró emparejarlo el Sportivo Luqueño, Jorge, pese a la mucha intensidad que propone el conjunto argentino, especialmente en el momento de marcar y al momento de recuperar la pelota. De momento Luqueño lo está sobrellevando. Pasó lo que fueron una serie de ataques del conjunto argentino en la que incluso tuvo que intervenir Alfredo Aguilar tras un remate por bajo proveniente del costado izquierdo. Y en cuanto a público, sobre tu consulta, creció notablemente y especialmente gracias a la llegada de los integrantes de la hinchada organizada, que en gran número han llegado hasta la zona de la gradería baja norte aquí del estadio La Huerta, Jorge. Correcto, ayer reporte también de lo que se da a estas horas. 0-0 la pelea entre Luqueño y Godoy Cruz. Aquí hay malas noticias al parecer. Martínez está con una lesión importante. Martínez, sí, ya siendo asistido, es sacado allí por los camilleros. Alguna molestia en el pie o en la pierna izquierda allí tiene Luis Martínez, que así como están las cosas será reemplazado en el cuadro legendario. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto en Villagor. Nacional Potosí, Guaraní 0-0. Eso seguro Chaco. Monumental. Benítez carga el Cides Benítez, pero está muy solo, cerca del área del equipo local. Vino la cobertura de Echeverría. Se viene Nacional Potosí. Emilieta, zona residencial, salida rutas importantes. Contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. En mayo, comprando 4 cubiertas, como tenés 20% de descuento y regalo en kit asador premium. Como estar mejor en todos los caminos y también en la parrilla. Se va metiendo Rojas sobre la zona derecha, el mano a mano allí con Ibarrola. Ganó Rojas, quiere colocar el centro. Bloquea Ibarrola, parte del centro para Ábrego, de cabeza mal, lejos afuera. Tiro de portería para Guaraní. En UTIC estudia en cualquiera de nuestras áreas y transforma tu vida. Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Mil Empeños, venta rojo, de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil Empeños. Quedó en el piso Vargas, fútbol paralizado en territorio boliviano. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que hablar en Quitadol es de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Unido Cibellana en 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. No vi nada extraño en el movimiento anterior, pero sí, sigue caído, tendido allí el jugador de Guaraní, Gustavo Vargas, cuando va rengueando. El proceso del tobillo izquierdo, la molestia de Martínez, que ya no va a continuar, y se vendrá Piñatares al campo. Bruno Piñatares con el 21 va a ingresar en Guaraní y se fue lesionado Martínez. Sentido Vargas en el equipo legendario. Con Tokio te queremos ver grande. Albirroca Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. No Romportín, frutos del bosque, probalo ya. Ya virá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu cubo favorito. Ya virá Caricia. Me parece que los efectos de la altura ya comienzan a ser con algunos futbolistas me llamaba la legendarios. atención, pero por cómo está actuando allí el médico, tiene que ver un poco con la altura.
Eso me parece que pasó porque fue un movimiento más o menos normal, salvo que al caer creo que golpeó un poquito de más la espalda el central Vargas. Señores, fútbol paralizado. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 679-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Se va recuperando Vargas, va a continuar el fútbol. Cuando se trata de tecnología, yo busco a los que saben. Nisei, especialistas en tecnología, porque en Niseica compras un golazo, TV, celulares y mucho más. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utilizar morteros de elevación Zika Wall y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Ahora sí, oficialmente se fue Luis Martínez, ingresó Piñatares. Bruno Piñatares con el 21, el ex Barcelona, ingresando al equipo guaraní. Pelota a la salida para el legendario. En San Justo, los perfiles ángulos, planchelas y más. Accesos, surcas y perfecto socorro. En venta 083-309-813. Re San Justo, Hierros. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Picando Rojas sobre la zona derecha, quiere controlar, se le va la pelota a Rojas, es lateral en su terreno para Guaraní, que hasta aquí sostiene el resultado del partido 0-0. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. El jueves por Copa Sudamericana, Grupo D en Córdoba. Talleres recibe a Libertad, arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera. En Electron, aprovechándote que sin tu electrodomésticos, llamanos al 519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. Tu vehículo genial es tu compañero de jornada. Tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Muy cortado, friccionado el partido. La falta de Benítez. Queda en el piso Torrico. Tiro libre para Nacional Potosí. La suerte te está llamando. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios. NTS pone muy en Wizard. Clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es wow. Se va metiendo Torrico. Quiere colocar el centro. Prefiere jugar corto. Lo hace con Hoyos. Hoyos envía centro. Pelota arriba para Dielo. Anticipa López. Le va quedando a la presencia ahora de Pérez en el fondo. Quiere despejar. Saca como puede Pérez. Sigue arrimando peligro el equipo boliviano. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio que le está litro exacto indica corre. Nacional Potosí Guaraní 0-0. Eso seguro Chaco. Más mensajes al canal del Facebook, en este caso del vivo, también siguiendo el partido. Alcide Francisco Aguilera dice: dale Guaraní desde el Lambaré. Fuerza Guaraní de mi vida, dice Gladys Méndez. Rufino Agustín Maidana también: dale Aborigen querido. Va Diego Hoyos, pisa Lara al disparo, más lejos afuera, saque de meta para Guaraní. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. Precio fijo con los invertidores de stock. Gamboresa 4 unidades CPG 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca 500 ml 6.900 guaraníes. Stock lo bueno para vos. El disparo de Ábrego pasó lejos del arco de Rodríguez, va a sacar el golero legendario. Lo mejor para tu moto, auto, camino, tractor, Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Fácil marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil poder de los paraguayos. Decíamos Rufino Maidana, dale Aborigen querido, su mensaje en el canal del Facebook. Romina Acosta igualmente, vamos Indio. Más mensajes que van llegando en las diferentes plataformas de Monumental. Seguimos leyendo también sus mensajes al 097110-8010, su WhatsApp pero Monumental. 32 de juego, el partido está 0-0. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Por el grupo de Olimpia en la Copa Libertadores a las 23, el San Antonio Bulo Bulo recibe a Peñarol. Va a sacar desde el fondo Torrico para el equipo boliviano. El partido está 0-0. En Concasa empezó tu historia con pasaporte y duradera. Acá ladrillo te cobra más cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. En Automotor, el aule que esperabas en Hyundai, Maserati, Isuzu, Giglio, Sanjión, KGM hasta el 31 de mayo. Automotor, tu punto de partida. Está cargando el equipo boliviano con Torrico, que coloca centro la marca de Ibarrola. El balón se pierde a un costado lateral cerca del banderín para Nacional Potosí. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Buscando el primero, el equipo local. El partido está 0-0. En Catedral, 30% de descuento con tarjeta de crédito del Banco Continental de Libre 627-7000. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Bajo la tecnología de Copa, congelación rápida, las fresas no se pegan entre sí. Pechugón deliciosamente natural. Se va metiendo peligrosamente dentro del área. Pros, balón al fondo, tiro de esquina para el equipo local. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Pavia le va a pegar con la pierna derecha, la orden del juez. Vendrá el tiro de esquina para Nacional Potosí. El partido está 0-0 con mucha gente. El cuadro local buscando
el primero. Pavia levanta centro, pelota arriba. Despeja como puede Vargas. Volvió a quedar sentido Vargas en Guaraní. En Bangkok te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasa desde el 7,9%. Bangkok crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet de 1 litro. Fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Está cargando el equipo boliviano. Busca a Dielos, baja de cabeza. La pelota para Ábrego. El capitán eleva centro. Va Rojas dentro del área. Reclamaban una mano que no existe para el árbitro. Aprovecha para sacar de zurda Vargas. Va recapturando. Atención, metiéndose Echeverría. Dejando la pelota para Rojas. Rojas y el mano a mano con Cantiro. Pisó el área Rojas. Cierra bien y saca Piñatares para Guaraní. Si él baja el precio de sus combustibles 300 juaneles menos por litro. Shell V-Power, Nata, Fórmula Super, Fórmula Regular y más en todas las estaciones de la red Shell País. Recorelectric presenta cables Indus Cabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Indus Cabos representa y distribuye Recorelectric Saica. Intenta, atención, Ábrego cerca del área, va el capitán y delantero del equipo local, jugando la pelota para Echeverría para Torrico, zafó de la marca Alcides Benítez, va Torrico, perdió tiempo, va a insistir el cuadro local, buscando el primero. Así como la Albirroca de Catona, cancha Chortiví, fija su sello en cada corte. Chortiví, sponsor oficial del Albirroca. Camiones Picaco, TMC robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomero Automotores RJMC Paraguay. Echeverría coloca centro la marca de Mansur en mitad de terreno. Mansur jugando para Fernando Fernández. Retrocede mucho Guaraní. La pelota de Alcides Benítez por abajo para Pérez. Pérez y el control. La pelota despeja como puede. Saque de costado. En campo rival para Nacional Potosí, que de los dos está mejor buscando el primero. Elegí la Universidad Privada María Serrana. Infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrano.tu.py. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recupera Calidad Papasa. Martín Pros para Valdomar. Cerca del área, pelota para Dielos gira, va a rematar, no tiene ángulo, con la presión de López, el árbitro deja seguir, es pelota para Guaraní en su terreno, tiempo de juego y marcador en la Huerta Germán. Minuto 34 del primer tiempo, continúa la paridad 0-0 entre el Sportivo Luqueño y Godoy Cruz. Saque de costado en su terreno para Guaraní. Acompañan la Albirroca Sao Paulo con Solimar Turismo, entrega 300.000 guaraníes y ya viejas, llámanos al 0185363-544. Solimar Turismo. Para todo tipo de riesgo, cotizar mejor seguro para vos en banalseguros.com.py. Banal Seguro, sentir la verdadera confianza. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio que le da el litro exacto en Villacor. Que están empatando Nacional, Potosí, Guaraní, Grupo A de la Sudamericana 0-0. Y su seguro Chaco. 21:30 por este mismo grupo. Boston River recibe Independiente de Avellaneda. Sábado 10 de mayo de 8 a 17 horas. Caja Mutual te invita a la gran feria de emprendedores en Casa Matriz Mariscal López Casier y Tonono. Acceso libre, Caja Mutual. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Se nota que Guaraní está cómodo, es cierto. Se para bien en el fondo defensivamente, pero del medio para arriba le cuesta. En la anterior habían robado bien una pelota, pero a la hora de la sesión del pase no manejó bien los tiempos en la altura. Allí Fernando Fernández buscó un pase a profundidad para Alcides Benítez, pero si le tirase una moto no iba a llegar allí Alcides Benítez. Pase al pie, lo justo, toque, tratar de tener la pelota. Eso sí, hasta aquí apuró en un par de ocasiones el equipo Nacional Potosí. Sigue bien paradito en el fondo Guaraní, pero aquellas que tiene el medio para arriba deberá aprovechar. Y veo muy ahogado a Fernando Fernández, un poco también de Mendieta. Habrá que ver en qué momento, ya en el segundo tiempo, va dosificando esto Francisco Arce. Mientras que esté 0-0, es un buen marcador para Guaraní. El tema es cuando te marca el equipo boliviano. A partir de allí se puede ir complicando las cosas para el conjunto legendario. De momento, le queda bien el empate al partido. ¿Es salida o es córner? Finalmente tiro de esquina para Nacional Potosí. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Pavia. Calidad, lo que estás buscando, todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Automóvil Supli está aniversario, 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Sobre la zona derecha, Pavia y el córner para el equipo boliviano que quiere el primero. Va Pavia, levanta centro, pelota arriba, le queda a Dielos, el disparo de Ábrego. Intenta salir al arquero, dudó, se mete Rojas, el remate. Gol el equipo de Nacional de Potosí. Gol de Nacional Potosí, señores. Hoyos es el que termina convirtiendo. Acaba de decir justamente eso, Niño, que venía sosteniendo Guaraní. Vino el córner de Pavia, una serie de rebotes. Y Hoyos a la carrera, saca el bombazo a media altura sobre el poste izquierdo de Rodríguez. Nada que hacer para el arquero. Convierte, concreta, pasa al primero, pasa a ganar. Nacional Potosí convirtiendo el primero con el tanto. El bombazo realmente de Hoyos.
a media altura el disparo. Grupo A de Copa Sudamericana, señores. Nacional Potosí 1, Guaraní 0. Diego Hoyos para el equipo local. Monumental. Tremendo tiro que le termina rompiendo el arco allí a Rodríguez. Ya algunas dudas en el fondo de Guaraní, no poder despejar bien esa pelota. Decíamos, estaba muy parado en el fondo, le estaba costando, se notaba que le estaba costando la altura más de uno de Guaraní. Lograba sostener, se paraba allí muy casi en las narices del arquero Rodríguez en este tiro de esquina. No lograron sacar esa pelota y justito, pisando el área grande, metiéndose allí. Hoyos, el boliviano, saca al derechazo en medio de tantas cabezas de Guaraní. No hubo uno que pueda bloquear ese tiro. Fuerte al fondo, es el primero en el partido, el primero para el cuadro boliviano. Momento del gol. 37 minutos, primera etapa. A intentar recuperarse Guaraní. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para acá, Olora en Quitadol es de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Sevillano 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Preocupado Arce, da indicaciones el entrenador legendario. Con Toque te queremos ver grande. Albirroja Toque, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. No Roportín, productos del bosque, probalo ya. Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito, Yavirá Caricia. La pelota le va quedando. Atención a Mansur. Quiso sorprender al arquero que estaba adelantado, pero se recupera Mustafa. Controla el golero de Nacional Potosí. Informa personal. Si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Por el grupo de Libertad en la Copa Libertadores, Sao Paulo como visitante le está ganando por 1-0 Alianza Lima. Andrés Silva puso el primero. Va a sacar Ibarrola jugando la pelota para López. López pone el esférico con Piñatares. Este es para Ibarrola. Sale legendario. Energy Gas llega hasta tu casa. Rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. Para instalar tu industria fábrica, organización Centro Industrial de Billeto 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria. Fecha 18 del torneo. Apertura arranca el viernes con 2 partidos. Tenidense ante el 2 de mayo. Tembetario y frente a Nacional. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos de Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Petro Chaco. Precio, calidad de litro exacto indica Nacional Potosí 1, Guaraní 0. Y su seguro Chaco. Gol de Hoyos, un bombazo con el cual gana el equipo local por ahora 1-0. Crystal House, exportación a colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro. Con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Rodríguez tiene la pelota descargando. Fútbol sobre la banda derecha, lo hace con López. López intenta la salida rápida para el legendario. Pelota puesta sobre Alcides Benítez. Vino la cobertura de Torrico. Pelota a un costado lateral en ofensiva para Guaraní. Si sos socio de Comecipar, solicita tu crédito ordinario, tasa de interés del 9,9% hasta 18 meses de plazo. WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Unicel te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unicel. Hablando de Guaraní, el sábado por el campeonato enfrenta Cerro Porteño. De fondo, Ameliano Recoleta en Villeta. Con un pizza desayunar con jamonada mixto para el tener pan infaltable, fiambre, primavera, la merienda, Pancho, su pizza o pizza, calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Mendieta con la pelota, Mendieta el esférico, juega el esférico pisando antes con Piñatares. Piñatares con la pelota, con el balón. Otra vez para Mendieta, piensa, levanta la cabeza, manda fútbol sobre la banda derecha para Alcides Benítez. Frenando con el pecho, encarosa, fue de la marca de Torrico. Va jugando con Fernando Fernández, pero lejos de su hábitat natural que es el área. Se asocia con Fernando Fernández para Mansur. Anticipa y saca Echeverría. Y ojo con el contragolpe para el equipo boliviano. Ingresa a www.aposta.le, apostar a ganarlo, cambia. Aguardame, Darío, porque puede estar el segundo centro. Y desaprovecha a Dielos. Llegó de contra. Y no lo puede creer Vigevani, el entrenador local Niño. Era por abajo, dice el técnico, y sí, era buena la contra. Metió Guaraní por lo menos 4 o 5 hombres en ataque con cierto movimiento, balones tocando, rotando, moviendo, pero sin dañar al equipo boliviano. Recuperó el equipo de Nacional y metió esta buena contra que estuvo cerca del segundo. Dielos era para abajo, ayer el pase para Ábrego, pero
Se salvó en esta Guaraní. Hasta aquí de forma justificada está ganando el cuadro local del partido 1-0. Saca Rodríguez para el legendario. Ingresa a www.aposta.le. Aposta, la ganar lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo. Ojo que se viene Hoyos para el equipo boliviano. Hoyos en las puertas del área. Va a rematar. Prefiere jugar con Torrico. Torrico va a enviar el centro ante la marca de Pérez. Insiste Torrico. Se cierra bien Guaraní. Torrico encaró, zafó de Pérez. Vuelve a recuperarse el zaguero legendario. Torrico levanta centro para Ábrego. Vino la cobertura en el fondo de Cantero. Saca el volante legendario. Llévate ya la moto Mami de Bristol. Más planchita de regalo comprando la Buller Cup Radio en cuota 269.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. En Volta distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes. Peire. Rojas y el centro. Pelota mal colocada a un costado lateral en su terreno para Guaraní. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo Sociedad de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Tiempo de juego y marcador en la Huerta Germán. Minuto 43 del primer tiempo. 0-0 continúa el encuentro entre Godoy Cruz, entre el Sportivo Luqueño y Godoy Cruz. Recién el equipo mendocino mandó un tiro al travesaño. Remate ejecutado por Santino Andino, sacudió la portería, el arco sur del estadio La Huerta, que está siendo defendida por Alfredo Aguilar. Muy cerca estuvo el equipo de Godoy Cruz de anotar el primero aquí en La Huerta. Minuto 44 en estos momentos del primer tiempo. Sigue sin goles Luqueño Godoy Cruz. Saca López para Guaraní. En el Ahorrazo compra más y menos productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo supermayorista, ahorrar de verdad. En Punto Farma con QR Crédito Itaú hasta 35% de descuento en productos varios y medicamentos 30%. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Está cargando Nacional Potosí, que quiere el segundo con Dielos. Bajó bien la media luna. Saca como puede desde el fondo el zaguero Vargas. La pelota en el rebote le queda a Torrico. Buena cobertura de Alcides Benítez. Despeja para Guaraní. Cerámica Itaúa, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018-104-216. Ingresa a cerámicaitaúa.com.py. En Villeta, zona residencial, salida rotas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Con el golazo de Hoyos está ganando Nacional Potosí 1-0. En mayo, comprando 4 cubiertas como tenés 20% de descuento y regalón. Quita sabor premium como hotel, mejor en todos los caminos y también en la parrilla. En UTI, carreras presenciales a distancia, plataformas digitales avanzadas y más. Llámanos a escribirnos al 021-590-353. En UTI, el futuro lo decidís vos. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros. Señores, Nacional Potosí 1, Guaraní 0. Y su seguro Chaco. Va a sacar desde el fondo Rodríguez. Balón para el conjunto de Guaraní. 3 más hasta los 48. Escucho. Tiempo cumplido también aquí en La Huerta. Se adicionan 2 minutos más. Sigue Luqueño 0, Godoy Cruz 0. Está ganando Nacional Potosí frente al legendario 1-0. Mil empeños, venta reloj de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. El domingo por la fecha 18 de la apertura Olimpia ante General Caballero Luqueño frente a Libertad. Bema de Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General 1640, teléfono 496-553. Signos en Instagram como Bema Flores. Cuando se trata de tecnología, yo busco a los que saben. Nisei, especialistas en tecnología, porque Nisei, cada compras un golazo, TV, celulares y mucho más. Falta sobre Torrico, aparece la primera tarjeta del partido, es para Daniel Pérez. Amonestado, tarjeta amarilla para Pérez en Guaraní. Olvídate los metales oxidados, aplica, convertir y dejarlos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo y los perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso surcas y perfecto socorro ni en B. Ventas al 083-309-813. San Justo y Hierro. Fútbol paralizado, sentido Pérez. Pérez fue el de la falta, el que está sentido es Torrico, pero me parece que no fue una dura entrada. Sí, me llamó la atención. Era para falta, buscó ganar la posición, le termina pisando. Creo que eso le termina por lo menos dejando allí en el suelo al hombre de Potosí, y ese pisotón es lo que sanciona. Pero para mí la falta no para amarilla, sin intención. Igual le está costando a Guaraní. No tuvo una situación de riesgo
hacia el arco boliviano. No tuvo chance Guaraní. Gana Nacional Potosí 1-0. Centro Materiales Santa Rosa, Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicios. Grupo Crismo, tu preferencia, nuestra fortaleza. Atención que va Valdomar, coloca centro, pelota al área. No llega Pros, tampoco Abrego. El saque de meta para Guaraní. Se está yendo la primera etapa. Apracur es la solución para cambios del clima. La fórmula saque alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. En Electroban, aprovecha, no te quedes sin tu electrodomésticos. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Rodríguez y la salida. Le quedan segundos a esta primera etapa. En Erimar, enganches, antihuercos, alarmas y mucho más. Marcas como Kiko, Santegui y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La suerte te está llamando. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios. NTC por Emoy. Balón para el futbolista del equipo boliviano. Hablamos de Pavi, el pelotazo largo. Pica, Pro, saca Rodríguez con golpe de cabeza, abandonando su arco. Despeja de cabeza Rodríguez, lateral cerca del banderín para Nacional Potosí. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Se está yendo la primera etapa con victoria de local. Por ahora 1-0. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Escribite al asterisco 8263 o escribinos al 0984-444-037. Unite la generación Pro de Inamericana. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti y Ferropar construyen contigo. Fernando Fernández con el pecho jugando la pelota para Mansur. El juez dice no va más. Final de la primera etapa, final de la primera fracción, señores. En el estadio Víctor Agustín Ugarte en Bolivia. Por ahora, Grupo A de la Copa Sudamericana, cuarta fecha, Nacional Potosí 1, Guaraní 0. Relató Jorge Casal. Comentario intermedio de Jorge Liño Sosa en una presentación de Quitadol para acá, Valora en Quitadol Estelasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Tiempo de juego y marcador, Germán, en la Huerta. Final del primer tiempo aquí en la Huerta. Empate 0-0 entre el Sportivo Luqueño y Godoy Cruz de Argentina. Rasgos, características. Ahora sí tenemos tiempo para explayarnos de lo que fue esa etapa, mi querido Germán. Comenzó un poquito mejor el conjunto de Godoy Cruz, rápidamente lo fue emparejando el Sportivo Luqueño, extendió su dominio más o menos hasta los 15, 20 minutos prácticamente del primer tiempo. Después volvió a crecer Godoy Cruz, tuvo su preferencia sobre el costado izquierdo con las constantes insistencias de Santino Andino, un delantero, él juega 4-3-3 Godoy Cruz, él es el delantero que juega por izquierda, juega a pierna cambiada porque es diestro y él es el que le creó mayores problemas a la defensa del Sportivo Luqueño. Se vieron muy complicados por ese sector allí Rodi Ferreira y Pablo Aguilar. De todos modos el Sportivo Luqueño también tuvo sus chances, quedó reclamando más o menos a los 38 minutos, si al minuto 38 había quedado reclamando un supuesto penal, un supuesto agarrón de la cintura y un tropiezo, un leve toque de la pierna de un jugador de Godoy Cruz, nos referimos a Fernández, sobre el talón de Ángel Benítez, quien quería introducirse al área, de hecho lo hizo, había sufrido un toque. Para el árbitro Brian Loaiza, el ecuatoriano, tampoco para el VAR Gabriel González, su compatriota, había sido considerado como penal. Hacemos hincapié en esta situación, Jorge, porque quedó protestando esa jugada Gustavo Morínigo y también su asistente Dionel Burgos, luego de lo que había sido esa arremetida contra Godoy Cruz. En general, las situaciones más claras las tuvo Godoy Cruz porque creció sobre el final y hacíamos también mención al remate al travesaño, muy fuerte por parte justamente de Santino Andino, el más incisivo, la figura más importante que ha tenido en este primer tiempo Godoy Cruz. Un remate de derecha, enganchó de izquierda a derecha, le pegó cruzado y fortísimo ese remate que sacudió el arco de Alfredo Aguilar, que solamente hizo vista, ni siquiera amagó lanzarse. Final del primer tiempo entonces 0-0, se salvó Luqueño por momentos, de momento se puede decir que la sacó, no digo barata, pero pudo haber terminado de mala manera, sobre todo por lo demostrado el equipo argentino sobre el final de la primera etapa, Jorge. Correcto, entonces hasta aquí mejor Godoy Cruz, Luqueño no está casi teniendo situaciones y esa paridad en cero allí con Germán Tirner. Gracias, Germán, por ese reporte. Nos metemos en lo que dejó la etapa. Mejor Nacional Potosí, sí, mejor. Desde la posesión, desde el juego, desde el comienzo, ya buscando ahogarle a Guaraní. Un par de imágenes allí
Cuando caía Gustavo Vargas, por ejemplo, en la recuperación, lo veo bastante ahogado a él. A Fernando Fernández, algo lento hoy. Desde la experiencia también nos decía Germán Cafa, podía por allí Guaraní arrancar con algunos rapiditos, Alan Pereira, algo así, un jugador así de ese rasgo allí de medio para arriba, porque Mendieta, Fernando Fernández, tiene la experiencia de Fernando Fernández, pero desde el juego en ataque a veces esa posesión, esos movimientos y algunas chances, un disparo si se puede catalogar como chance, un disparo de Mansur después de un movimiento de Fernando Fernández, fue casi de las únicas que tuvo Guaraní. Después poquito, ese disparo de Mansur a las manos del arquero boliviano, se sabe la buena pegada que tiene Mansur, después poco, casi nada, no tuvo chances el cuadro paraguayo para llegar, para generar, en algún momento sí, una rotación de pelota allí, pero siempre de los dos el que estuvo mejor fue el Nacional Potosí, que es un equipo limitado, pero tiene el plus de la altura, eso es fundamental, la altura de Potosí, los 4.090 metros allí, desde la tenencia, desde la pelota, desde la llegada de Dielos, principalmente el argentino, lo de Pros, Ábrego, un par de futbolistas allí. Y Guaraní buscando en esa línea de 4 con Vargas, con López, sacar los juegos aéreos. Por momentos Daniel Pérez también tuvo algunas complicaciones en la salida, no tuvo otra que terminar reventando esa pelota. A un costado del propio Francisco Arce le terminó aplaudiendo allí. Y por el desgaste, la serie de partidos que está teniendo últimamente el cuadro legendario, este partido también, yo creería que en el segundo tiempo alguna variante para buscar refrescar el partido, el compromiso se puede dar. Recordando que se fue por una lesión, promediando los 20 minutos del primer tiempo, Luis Martínez. Una molestia en el pie izquierdo, ingresó Piñatares por él, hasta aquí es la única variante, pero producto de esa lesión del hombre de Guaraní. Y a los 37 de partido, en un tiro de esquina que no lograron sacar bien allí, despejar los hombres de Guaraní, apareció Hoyos al borde del área grande, le quedó muy bien esa pelota, sacó el tremendo derechazo y hasta esta parte gana 1-0 Nacional de Potosí, que es el que está haciendo mejor las cosas. Igual queda mucho todavía de cara al segundo tiempo y alguna chance seguro va a tener Guaraní, ¿por qué no? Por allí llegar a la igualdad, pero para eso deberá seguir haciendo un trabajo ordenado en el fondo y destacar hasta esta parte por lo menos lo que está haciendo el equipo boliviano, que en base a algún pelotazo, algunos movimientos en ataque, ya tuvo mayores aproximaciones y lo supo por lo menos hasta aquí ganar con ese derechazo de Hoyos en esa jugada de tiro de esquina que no sacó la defensa del cuadro de Guaraní. Vamos a aprovechar porque habló hoy en conferencia el técnico Martínez, técnico de Cerro Porteño, el Boconcito Torres igualmente en la previa al duelo de Cerro ante Palmeiras. Vamos con la conferencia de prensa del técnico de Cerro Porteño y del Bocón Torres a continuación, mientras aguardamos por los protagonistas de cara al segundo tiempo. Guaraní está perdiendo en la altura de Potosí 1-0. Hasta aquí, conferencia de prensa de la gente de Cerro. Martínez, su entrenador, y el Boconcito Torres. Nos agarra en un momento de dificultad, después de perder un partido muy importante, donde nos acercaba a uno de los objetivos, que es pelear por el torneo, donde todavía vamos a seguir buscando a partir del día jueves, después del partido de mañana, y pensando en el próximo rival, seguir descontándole puntos a los de arriba y tratar de terminar lo más arriba posible en el torneo, sabiendo la dificultad que tiene y con la vigencia del otro objetivo que teníamos en el semestre, que es tratar de clasificar a fase de octavos. Jonathan, ¿qué respuesta de rebeldía crees que está dispuesto a dar el grupo en un partido como este, trascendente por todo el contexto que tiene, tras llegar de lo que ha pasado el fin de semana directamente? No, la verdad que creo que es una final, ¿no? Para nosotros, para lo que queda del semestre. Sabemos y tenemos bien presente lo que pasó en el partido del otro día, de la importancia que tenía ese partido para nosotros, pero bueno, toca dar vuelta rápido la página. Sabemos que este es una final, un partido muy, muy importante, así que lo afrontamos como tal. Buscaremos poder dejar los 3 puntos acá en casa, como lo hacemos todos los partidos, y esperemos que podamos darnos esa alegría. Profe, ¿cómo le va? Buenas tardes. Jonathan, saludo para todos. Profe, ¿cómo está el grupo después de lo que pasó? Digo, mentalmente, hablaste con ellos, esa charla, entrenador, jugadores, para lo que se viene. Digo que es un partido muy, muy difícil ante un rival, creo, el más complicado del grupo. Y si el equipo ya lo tenés confirmado o va a depender mucho de la práctica de esta tarde. Y si tenés alguna duda,
¿dónde estaría esa duda? Gracias. El equipo lo tengo confirmado, como siempre, pero se lo doy a los futbolistas. Y al grupo lo vi, lógicamente, como estamos todos, dolidos, pero sabiendo de que mañana es otra competencia, es otra final, otro de los objetivos que nos planteamos, y como somos profesionales y los futbolistas son profesionales, están con la cabeza 100% metidas en el partido de mañana, y en tratar de dar un paso que nos pueda acercar a ese objetivo que tenemos que clasificar. Jonathan, hablaste de que es una final. ¿Por qué ese título? Digo, porque entendemos todos que es un rival complicado, difícil, el más fuerte del grupo, el puntero. Recién decía el profe, los muchachos están mal después de lo que pasó. Pero ¿por qué le pusiste ese título? ¿Qué esperás justamente de Palmeiras? Y nosotros particularmente tomamos todos los partidos que quedan a partir de esta segunda rueda, por ahí que es más definitoria, como todas finales, ¿no? Lo entendemos de esa manera, por eso intentamos todos los partidos hacerlo de la mejor manera, tratar de ir a buscar los 3 puntos, y creo que si bien es un rival de muchísima jerarquía, nosotros tenemos que ir a buscar el partido, tenemos que tratar de dejar los 3 puntos acá de cara a lo que viene, así que bueno, intentaremos hacerlo. Profe, a nivel táctico, ¿cómo vio el otro día el partido con esa línea de 5-3 y de cara a lo que va a ser el partido contra Palmeiras? Porque similar acción también fue en São Paulo. Ahora, para mañana, ¿qué plantearía? No sé si se anima a contar un poco también sobre eso. Después le hago la consulta a Jonathan. Lo que pasó con el partido pasado ya está, ya sucedió y ya lo hablamos en la conferencia. Y mañana veremos cómo es lo mejor para tratar de, como siempre, buscar la fortaleza del rival y neutralizárselas, y ver qué debilidad pueden tener para tratar de aprovecharlas y poder conseguir un resultado positivo en casa. Jonathan, ¿cómo te va? En cuanto a lo que estás atravesando con Cerro Porteño en estos altibajos también, por decirlo así, triunfos, a veces empates, derrotas, ¿cómo analizás en tu caso particular? No sé si te vuela un poco la cabeza a veces cuando marcas goles y cuando tenés esa mini sequía, por decirlo así, en algunos partidos que no te toca convertir. ¿Te trabaja mucho eso o sos más bien de trabajar en la asistencia también para los demás compañeros? No, siempre trabajo de la misma manera, pese a cual sea el resultado. Cuando llegué acá era de la misma manera, con la ilusión de poder dar lo mejor a esta institución, y nada, plantearlo como dijo el profe, como una final, tomándolo de esa manera, teniendo los recaudos suficientes, sabiendo de la clase de rival que enfrentamos, pero sabiendo que nosotros también tenemos con qué poder lastimarlo, con qué poder atacarlos, y nada, tenemos presente que tenemos que hacer un gran partido, que mañana tenemos que lograr la victoria, y vamos a ir en busca de eso. Matías Lugo, Radio La Unión. Consultarle a usted, profe, y teniendo en cuenta lo que le sucedió a Cerro contra Cristal y contra Olimpia, que coincidentemente en los dos dejó escapar la victoria en el último minuto. ¿Usted es de trabajar en esos aspectos específicos en la semana o prefiere hacer un repaso general? Pregunto para que de por ahí esto no suceda más. No, lo hablamos también. Y lamentablemente hemos perdido más de 12, 15 puntos de esa manera este torneo y en la Copa Libertadores. Luqueño nos empató en el último minuto, a Libertad nos le ganamos en el último minuto, Trinidense nos ganó de manera injusta en el último minuto, Guaraní nos ganó de manera injusta en el último minuto. Lo tenemos muy claro y lo hablamos con los futbolistas. Y es mantener la concentración hasta que termine el partido, y que con todos esos puntos seguramente que no tienen que ver con el análisis de un partido de 100 minutos, pero sí con una parte importante que es el final. Trataremos de estar más atentos a eso. Gracias. Jonathan, la consulta para vos es, ¿cómo te sentís físicamente cuando Cerro de por ahí le toca ceder más el balón? Sabemos que aparte de los dotes de goleador, sos una persona muy solidaria en el juego y que es el primer central, como se dice muchas veces. En ese sentido, ¿cómo imaginas el partido mañana? ¿Si te va a tocar más correr un poco más o Cerro va a ser el protagonista para vos? No, intento adaptarme al partido, a lo que pide el profe. Sabemos que como delantero muchas veces
tenemos la función de ser los primeros en defender. Entonces, nada, lo entendemos de esa manera, intentamos hacerlo en todos los partidos y después, como te digo, vamos viendo a ver a medida que vaya pasando el partido y el rival y ir adaptándonos, así que lo hacemos de esa manera. Y las palabras del técnico de Cerro Porteño, Martínez, del Boconcito Torres, el delantero de Azulgrana igualmente, y lo que se vendrá para Cerro mañana en noche de Copa Libertadores. Ya nos metemos de cara al segundo tiempo, vuelve de a poco Nacional Potosí, vuelve Guaraní con el gol de Hoyos. Está ganando momentáneamente el conjunto del Nacional Potosí. A estas horas, marcadores de partido de Copa Libertadores, Sudamericana, repaso que tenemos allí en mesa informativa con Darío. Por el grupo de Libertad fueron al entretiempo Alianza Lima y Sao Paulo, victoria del equipo brasileño por 1-0. También entretiempo en Copa Libertadores entre Bucaramanga y Racing, victoria de Racing como visitante por 1-0 en Racing. Está en el banco de suplentes nuestro compatriota Richard Sánchez. Esto es lo que tiene que ver con Copa Libertadores y partidos relacionados con compatriotas. También recordar que en el banco de suplentes del Sao Paulo está Damián Bobadilla. Por Copa Sudamericana, por este mismo grupo de Guaraní, juegan a las 21:30 Boston River ante Independiente de Avellaneda, y en Copa Libertadores a las 23 por el grupo de Olimpia, San Antonio Bulo Bulo va a recibir en Bolivia a Peñarol. Correcto, completito, volvió el conjunto de Potosí, volvió también Guaraní. Esto está por arrancar en su segunda parte. Vendrá la orden del juez, va a mover Guaraní, lo hace ahora, comenzó el segundo tiempo. Continúa relatando Jorge Casal. Va el pelotazo largo de Pérez, corre Fernando Fernández, interna dentro del área, no alcanza, se queda con la pelota Bustafay, quedó sentido, quedó golpeado el arquero local. Fútbol paralizado en Bolivia. Jorge. Precios fijos con los imbatibles de stock, hamburguesas 4 unidades FG 6.400 guaraníes, aceite girasol Bianca 500 ml 6.900 guaraníes. Stock lo bueno para vos. A todo ponerle Bistoni y líquido para radiador verde rojo. Pedidos al 093-119-720. Bistoni tecnología en lubricación. Sí, Germán. Pita el árbitro ecuatoriano Loaiza. Comenzó el segundo tiempo en la Huerta entre el Sportivo Luqueño y Godoy Cruz. Marcador 0-0. Estamos con información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Hablamos de los jugadores que ya venían con cierto desgaste últimamente en Guaraní, y se fueron Mendieta y Fernández, que tuvieron muchas complicaciones en la altura de la experiencia, ambos poco casi nada. Y ahora mayor frescura del medio para arriba del lado de Guaraní. Se fue Willy Mendieta, se fue Fernando Fernández, ingresó Alan Pereira por Fernando Fernández y el ingreso de Diego Fernández allí por Mendieta. Las variantes al campo, Alan Pereira y Diego Fernández. Va el pelotazo largo para Piñatares, mitad de terreno, jugando la pelota para Ibarrola, alcanza, levanta, centro, equivocado, balón a un costado lateral en su terreno, saque de manos para Nacional Potosí. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que valoren en Quitadol Estelaje, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Subetelo 1751, llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Torrico con la pelota, Torrico jugando por abajo para Ábrego, Ábrego apunta al disparo al arco, el arquero. Qué bombazo desactivó Rodríguez, iba al ángulo. Estilo de esquina para el equipo de Nacional Potosí. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Tremendo derechazo, complicado, pero bien allí, rápido de manos para meter allí los puños. El arquero Rodríguez, porque se metía al ángulo esa pelota, se salvó en esta Guaraní. Le va a pegar Pavia, tiro de esquina para Nacional Potosí. Con Toque te queremos ver grande. Albirroja Toque, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. No romportín frutos del bosque, probalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta tu cubo favorito. Yavira Caricia. El centro de Pavia, saca el arquero Rodríguez, le queda Diego Fernández para el contragolpe. Levanta la cabeza, va Alan Pereira, pica solo. Alcanza, hace el esfuerzo, corre Alan Pereira, pero está muy solo. Va a proponerle el mano a mano allí a Torrico, retrocede todo. Le va quedando la pelota a Mansur. Mansur comanda el ataque de Guaraní, juega por abajo para Piñatares. Ya regresaron los zagueros de Nacional Potosí. Subió una foto o un video en @fácil_PY, fácil busca influencer, puedes ganar 1 millón de guaraníes, sorteo el 31 de mayo. En Concasa, pesa tu historia con más fuerte y duradera, que a ladrillo, tejoramas, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Vargas tiene la pelota jugando por el medio, se va mostrando Mansur, atacando Guaraní, Mansur frena la marcha, toca corto para Alan Pereira,
solo, se equivoca en el pase. Mansur pide falta, no dice el árbitro. Logra despejar Echeverría y ojo que se viene el contragolpe del equipo boliviano. En Automotor, el aula que esperabas en Hyundai, Maserati, Isuzu, Giglio, Sanjión, KKM hasta el 31 de mayo. Automotor, tu punto de partida. Homenajeamos a mamá y papá con 100 premios. Tus compras de 50.000 guaraní generan cupones electrónicos. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Intentó Rojas, perdió la pelota y va sacando Benítez. Cruzando mitad de terreno al CIDE. Benítez para el equipo legendario. Juega corto para Mansur sobre círculo central. Otra vez para Benítez. De vuelta con Mansur. Pase para Diego Fernández. Mansur con la pelota. Está otra vez metiéndose sobre la zona derecha Diego Fernández. Se viene Guaraní que va por la paridad. Bajo la tecnología y congelación rápida, las fresas no se pegan entre sí. Pechugón deliciosamente natural. Pide tu préstamo pymes en Banco y hace despegar tu emprendimiento hasta 500 millones para que tu crecimiento no tenga límites. Banco crece desde la raíz. En el piso Pavia, el choque con Diego Fernández. Tiro libre para el equipo boliviano. Cocio con leche La Pradera en su presentación. Sachet un litro fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Con Shell muchos beneficios para vos y descuentos directos en caja en las estaciones adheridas. Res@Shell Paraguay. Señores, pelota que corresponde finalmente a Guaraní. La falta sobre Diego Fernández. Le quiere pegar a Mansur. Lejos todavía del arco defendido por Mustafa. Mansur apunta. Vendrá el disparo de Mansur. Va al remate al arco. Pasó lejos. Lejos del arco de Mustafa. Quiso sorprender Mansur, niño. Sí, pero fue buena la idea. Tiene buena pegada Mansur. Casi del mediocampo el tiro libre. Buscó allí de 3 dedos, se fue relativamente cerca al punto derecho más de esto. Tiene que buscar Guaraní. Disparo de media distancia, algún tiro libre para que le pegue Mansur, que tiene, dicho sea, pasó una muy buena derecha para los disparos de media distancia. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio que le da de litro se te indica. Nacional Potosí 1, Guaraní 0. Eso seguro Chaco. Pavia cruzando mitad de terreno, descargando para Valdomar. Valdomar se asocia con Ábrego, el capitán pierde la pelota ante la marca de Cantero, se equivoca en el pase Mansur, va recogiendo el rebote para ahora Hoyos, autor del gol. Hoyos tiene el control de la pelota, dejando sobre el lado izquierdo para Torrico. Torrico toca la pelota para Pavia, se mete cerca de la media luna, encaró, lo persigue Piñatares, ojo que va el cuadro boliviano, cierra Piñatares para Guaraní. Recorre Electric presenta cables Indus Cabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Indus Cabos representa y distribuye Recorre Electric Saeca, así como la Albirroca de Catona, cancha Chortibí, de caso sello en cada corte. Chortibí fue punto oficial del Albirroca. Tiro de esquina que corresponde a Nacional Potosí. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. 6 tenemos en la etapa complementaria, gana el equipo boliviano 1-0. Camiones Pica JMC robusto para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomar Automotores RJMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. Infoserrano.tu.py. Vendrá el córner sobre la banda derecha de Pavia. De un córner se vino el gol de Hoyos, por el cual está ganando el equipo boliviano por la cuenta de un gol contra 0. La orden del juez va Pavia. Pavia, el pase corto allí con Torrico. Pavia coloca centro, despeja Benítez. Habrá salida de Fernández para el equipo legendario. Sábado 10 de mayo de 8 a 17 horas. Caja Mutual te invita a la gran feria de emprendedores en Casa Patriz Pareja López, casi RI2 el Tonoro. Acceso libre, Caja Mutual. Venite a divertirte en el Casino Slot del Sol. Juega nuestro casino online, más de 1000 slot. Estamos en slotdelsolonline.com. Tiempo de juego y marcador en la Huerta, Germán. Minuto 8 del segundo tiempo. Continúa la paridad sin goles entre el Sportivo Luqueño y Godoy Cruz. Lateral en su terreno para Guaraní. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que hablar en Quitadol es de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cibellana 751. Llámenos al sitio 296060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Recogiendo la pelota Dielos, carga el argentino, volante ofensivo del equipo boliviano. Pelota dentro del área. Va Ábrego, le queda Pro. Atención, Hoyo, el disparo. Se juega la vida. López insiste. El equipo boliviano remata al arco. Rodríguez manda la pelota al córner. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Mano a mano pidió en la anterior Rodríguez, pero en esta se salva nuevamente Guaraní. Primero con el bloqueo de Vargas. Le queda esa pelota otra vez a Hoyos. Derechazo se desvía en Vargas. Se le metía bajito allí esa pelota al arquero uruguayo. Después que se terminó desviando en Vargas, pero muy buena respuesta del arquero Martín Rodríguez. Se vuelve a salvar Guaraní. Va por el segundo Nacional Potosí. Con Tokio te queremos ver grande. Albirroca Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. No Romportín, frutos del bosque, probalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito, Yavira Caricia. La orden del juez le pega a Pavia, tiro de esquina. Va por el segundo el conjunto boliviano que gana 1-0. Pelota bien arriba, atento y seguro. Se queda Rodríguez con el esférico. Calidad lo que está buscando. Todo arranca con el combustible
combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Automóvil Supli está aniversario, 70 años siendo tu aliado de confianza en opuestos. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Va Fernández, pica Diego Fernández, no alcanza salida. Es para el equipo de Nacional Potosí. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Por el grupo que corresponde a Libertad en la Copa Libertadores, 52 minutos de juego. Alianza Lima cae por 1-0 como local de Sao Paulo. ¿Cómo está Racing con Bucaramanga, Darío? Estaba ganando la academia, ¿eh? Sí, señor, en 50 minutos, 5 minutos del segundo tiempo, Racing le está ganando por 1-0 a Bucaramanga como visitante. Muy bien, saca Valdomar para Nacional Potosí. Energy Gas, llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita, delivery 021-728-9228, tu solución rápida y confiable. Energy Gas, para instalar tu industria fábrica, urbanización, centro industrial de Bilito 1 y 2. Comunicate al 413-7000 para Paraguay Inmobiliaria sea. Hielos en el piso, falta, infracción sobre el mismo tiro libre, señores, para el equipo boliviano, que vuelve a aproximarse al arco legendario. Rodríguez ya le privó el segundo. Se va metiendo por ahora Torrico. Torrico para Dielos, va al disparo. Bloquea Piñatares, insiste el cuadro boliviano, pelota al área. Le mete el pecho la situación López, despeja al zaguero de Guaraní. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio que le da de litros el indica. Nacional Potosí 1, Guaraní 0. Y su seguro Chaco. Balón por el medio, Hoyos jugando por abajo para atrás con Echeverría. Echeverría busca la salida para el equipo boliviano, pone el esférico sobre Ábrego, desplaza sobre la banda derecha Jorge Hugo Rojas. Va Rojas con la pelota, buen pase, señores, se filtra Ábrego cerca del área, carga Rojas, ganó fondo de cancha, diagonal el centro, desactiva el ataque, sacando como puede Vargas, lateral, campo rival sobre la zona derecha para Nacional Potosí. Crystal House, exportación y colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, Electricables Cordeiro, con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Se va a ir Pros, me parece, y no le gusta a nadie, ¿eh? No le gusta nada, Pros. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Sí, algo molesto allí Pros por el cambio del lado boliviano a la cancha. Saulo Guerra, camiseta 17, variante del lado del Nacional Potosí. Se va el capitán enojado, Pros, pelota para Guaraní. Concurso de cuentos flex de Comes y Par para personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comesipar.com.py. Unisal, Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en Ambareque, Petite, Huacorán, El Oviedo, Villareca, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Unisal. Guerra tomando contacto con la pelota desde que ingresó, juega por abajo para De Miquel con el esférico, otra vez Guerra en campo rival, se aproxima al área, va Guerra, punta, quiere colocar el centro, qué buen centro, el segundo está Rodríguez se queda con la pelota, estaba solo Ábrego, niño. Está complicada, lograron filtrar bien allí a espalda los centrales, ese balón para el delantero boliviano que buscó controlar, se le escapa, producto de la velocidad allí de la pelota en la altura, pica y asegura muy bien Rodríguez, que hasta aquí está teniendo una buena noche el arquero de Guaraní. A sacar al Alcides Benítez para Guaraní. Con un pizza desayuna con jamonada mixto para el tererero, baile infaltable, fiambre, primavera, la merienda, Pancho su pizza, calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales a la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. ¿Cómo van las cosas en la huerta, Germán? 13 minutos del segundo tiempo, continúa la paridad 0-0 entre el Sportivo Luqueño y Godoy Cruz. Ahora mismo el Chanchón tiene un tiro libre, costado derecho, paralelo a la línea del área grande. Muy buena posibilidad para los... ¿Se puede venir el gol aquí? Le pega Auché, pie derecho, lleva mucha gente arriba al Sportivo Luqueño. Y el que está muy caliente es primer plano nuevamente por el futbolista Pros, que acaba de salir allí. Se va a vestuario. Se va a vestuario, Muy enojado. ¿Qué pasa con ese tiro libre de Luqueño, Germán? Lanzamiento de Auché, despeja de cabeza la defensa de Godoy Cruz. Continúa 0-0 aquí en la huerta entre el Sportivo Luqueño y el equipo mendocino. Minuto 14 de la segunda etapa. Muy bien, gracias Germán. Amonestado Alcides Benítez.
La falta de Benítez allí sobre Dielos. Gana el equipo boliviano 1-0. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales para repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Más respaldo total. La pelota le va quedando por el medio. La salida para el equipo boliviano. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Llévate ya la moto Mami de Bristol. Más planchita de regalo comprando la Buller Cup Rayo en cuota 269.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Salvo ese tiro libre de Mansur casi en el medio campo, después poquito de Guaraní. Es cierto, ya salieron los experimentados. Salió Mendieta, salió Fernández, del medio para arriba Ferfer. Pero casi no tienen pelota, de no tener balones es muy difícil lo que pueden hacer Alan Pereira y Fernández. Una vez tocó Pereira, después poquito. Pero lo bueno es que al ser ventaja de un gol por allí, en una de esas, algún tiro libre, alguna chance más, algo por allí en donde Guaraní de a poquito pueda pescar algún empate, porque hasta esta parte, cierto, no está generando situaciones, pero ¿por qué no? Puede llegar a tener alguna chance en este segundo tiempo el cuadro legendario. 14 de juego, etapa complementaria, ganando Nacional Potosí 1-0. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de seguro 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Va corriendo Ibarrola en campo enemigo, descargando sobre la presencia de Piñatares. Falta sobre Bruno Piñatares, la falta, la infracción de Pavia, piden tarjeta para él, no dice el juez. Señores, tiro libre en ataque, tiro libre para Guaraní. Comprar mayor hace que tu dinero rinda más en el ahorrazo supermayorista Mercado San Lorenzo, Capital Ruta 1 y ahora también Capital Ruta 2, kilómetro 21,5. Premiamos a mamá y papá con 200 millones en vales de compra Impacto Home. 30.000 guaraníes de compra y acumulados un cupón. En Punto Palma cumplimos el sueño de mamá y papá. Ese es en el medio campo, pero aquí me parece que puede aprovechar Guaraní. Por lo menos meter 4 o 5 hombres en el área, cargar algún centro, algún balón quieto, para ver si puede aprovechar esta pelota quieta el cuadro legendario. Mansur coloca centro, pelota arriba, va atención metiéndose Pereira dentro del área, no pudo conectar de cabeza y se viene de contra, ojos rojas para el equipo boliviano. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio que le da el litro exacto indica Jorge. Cuando carga el equipo boliviano, el segundo en camino, vino gol. Gol de Nacional Potosí. Contragolpe rápido. Se internó en ataque allí Rojas. No lo pudieron contener el centro. Y Dielos concreta, convierte el segundo. Arrojándose al suelo allí en el área chica. Gran contragolpe. Se fueron todos a buscar el cabezazo. Tratando de empatar, de emparejar Guaraní. Se descuidaron atrás. Y aprovecha Dielos para el contragolpe. Amplía Nacional Potosí. Grupo A, Copa Sudamericana, cuarta fecha. Nacional Potosí tiene 2. Guaraní 0. Dielos. Letal contragolpe para el equipo boliviano. Monumental. Y no aprovechó Guaraní ese tiro libre a su favor. Si viene en el medio campo, allí en el juego aéreo. Enredo en el área. Despejó bien la gente de Nacional Potosí. Y como por lo menos llevó 4 o 5 hombres en ataque Guaraní. Tomó mal parada la defensa. Igual volvieron. Pero es una mezcla del Chelsea en su mejor momento con el Manchester jugando en la altura de La Paz, Nacional Potosí. Y esa es la verdad. Es un equipo que allí en la altura tiene velocidad, es diferente. Es otro tipo de oxigenación para estos equipos. Deja contrapierna la defensa de Guaraní. Dielos solito, que ya había tenido una chance de cabeza en el primer tiempo, comanda este partido. Ya un 2-0. Una cosa era un 1-0 con alguna chance que podía tener Guaraní en empate. Con el 2-0 cada vez se pone más difícil para Guaraní. Y gana el cuadro boliviano al equipo paraguayo 2-0. Momento del gol. 15 minutos, segunda etapa. Gana Nacional Potosí 2-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que olor en Quitadol esté laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Sebellana 751, llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Gambo, tu parrilla preferida. Yo creo que Guaraní no tiene que alocarse porque el cuadro boliviano es bueno de contra. Cuando va Fernández, está gol.
de Guaraní, un golazo de Diego Fernández, ingresó y convirtió, se metió, desplazó la pelota en diagonal, de derecha para el medio, casi la media luna, levantó la cabeza, sacó el misil, el bombazo, el zapatazo, el zurdazo, la pelota impacta en el travesaño y se mete al arco de Mustafa que vuela. Guaraní, señores, sigue peleando a la altura, sigue batallando, tratando de emparejar el partido. Cuarta fecha del grupo A de Copa Sudamericana. Nacional Potosí 2, Guaraní 1. Golazo de Diego Fernández para el legendario. Monumental. Vamos, ¿qué podemos decir con esta Fernández que tiene un buen disparo de media distancia? Se animó y decíamos, Mansur y otros que se animen a probar. Y en esta, una vez que movió Guaraní después de 2-0, buena conexión en ofensiva. 1, 2, 3 toques y fuera del área grande. Tremendo zurdazo al travesaño y adentro para que haga más espectacular todo. El 2-0 parecía algo que podía pegar y fuerte a Guaraní. No, le tocaron, le deja el legendario. Hay partido, señores. Se pone Guaraní 2-1 y ahora va por más el legendario. Momento del gol. 17 minutos, segunda etapa. 2-1 el marcador en Bolivia. Con Toque te queremos ver grande. Albirroca Toque, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. No Romportín, frutos del bosque, probalo ya. Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros y fruta tu cubo favorito. Yavirá Caricia. Guaraní prepara otra variante. Cerámica y Tehuazo, casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a cerámicaitehuazo.com.py. En Mileta, zona residencial, salida rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Estamos con la información. Informa personal. Si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Barrientos al campo, se va Alcides Benítez. Camiseta 11 para Barrientos, Nicolás Barrientos. Ingresa el argentino en el cuadro legendario. Señores, variantes en el legendario que va por la paridad. En mayo, comprando 4 cubiertas, como tenés 20% de descuento y regalo en Quita Sabor Premium, como tal, mejor en todos los caminos y también en la parrilla. En UTIG estudia en cualquiera de nuestras áreas y transforma tu vida. Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Se va metiendo en ataque, va Rojas, carga el equipo boliviano, pelota para Torrico, jugando rápidamente para Jorge Rojas para Dielos, quiere girar, está de espaldas al arco, el balón le va quedando sobre la zona derecha a Valdomar juega la pelota para Rojas, Ábrego tiene el esférico, centro, saca Vargas para Guaraní. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio que le da de litros Nacional Potosí 2, Guaraní 1. Y su seguro Chaco. Sacando Diego Fernández, la pelota le va quedando a Barrientos en su primer contacto con el esférico, acaba de ingresar, balón para Mansur para Barrientos, se anima Guaraní. En UTIG estudian cualquiera de nuestras áreas y transforma tu vida. Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. 1000 empeños, 20 relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, 1000 empeños. Está cargando Barrientos, el disparo al arco, atento el arquero. Atento, Mustafa se queda con el balón. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Signos se le integran como Bemay Flores. Mañana miércoles 21:30, Grupo G, Copa Libertadores en la Nueva Olla. Cerro recibe a Palmeiras, arbitraje del chileno Piero Massa. Cuando se trata de tecnología, yo busco a los que saben. Nicey, especialistas en tecnología. Porque en Nicey compras un golazo, TV, celulares y mucho más. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utilizar morteros de elevación Zika Wall y levantar tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Se viene por ahora desde el fondo el equipo boliviano, carga metiéndose de Miquel deja para Torrico al centro. Atento Rodríguez, se queda con el esférico. ¿Cómo están las cosas en la Huerta, Germán? Minuto 22 del segundo tiempo. Continúa la paridad 0-0 entre el Sportivo Luqueño y Godoy Cruz. Recién un tiro de media distancia por parte de Walter González. Pega en la parte exterior de la red, muy cerca del poste derecho del arco de Petroli, el arquero de Godoy Cruz. Cerquita estuvo Luqueño del primero en la Huerta. Muy bien salida para Nacional Potosí. En San Justo de los perfiles ángulos, plancholas y más. Acceso surcas y perpetuo socorro en Imbuy. Venta 083-309-813. Rey San Justo y Arroz. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el
profesional, Ruta Coronel Franco Ro Primavera, Concepción. Está preparando otra variante el equipo boliviano. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracor es la solución para cambios del clima, la fórmula que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracor. La salida del equipo de Nacional con Valdomar. Valdomar tiene el control de la pelota. Juega rápido sobre la banda derecha. Se mete en campo rival. Hoyos, autor del primero. Levanta Hoyos para Ábregos. Atento el arquero Rodríguez. Se queda con el esférico. El Electrovan, aprovecha, no te quedes sin tu electrodomésticos. Llámanos al 519-3000. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Tu vehículo general es tu compañero de jornada. Tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no tiene. El jueves a las 19 en nuestro país, Grupo H. En Argentina, Vélez recibe Olimpia por Copa Libertadores de América. Arbitraje del brasileño Rafael Clau. La suerte te está llamando. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. NTC por Emoy. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es WOW. Está cargando Guaraní. Le queda Diego Fernández, que tiene buen remate. La pelota le va quedando ahora Barrientos. Se perfila Barrientos, pero está lejos. Juega por abajo para Mansur. Va Mansur. Tira. Cerca del poste derecho de Mustafa. Llegó Mansurdiño. Sí, esto tiene que aprovechar. Se está quedando a poquito el equipo de Potosí. Tiene variantes Guaraní en medio para arriba. Aquellos que le pegan bien. El golazo de Fernández. Y está Mansur. Pasó cerca. Tremendo derechazo. Se fue a centímetros del poste derecho. Se tiene que animar. Tiene que buscar más el cuadro legendario. Queda mucho todavía en el partido. Eso sí, va oxigenando. Va cambiando también el técnico argentino que dirige el Nacional Potosí. Y aquí se vendrá una variante más. Se va Rojas. Se va el 11 Rojas. Ingresa Preciado. Camiseta 10. Camiseta 10 para Preciado. Informó. Personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Salida que favorece al equipo boliviano. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, Ginamarca, Ferropar sea 43 años construyendo contigo. Precio fijo con los imbatibles stock. Hamburguesa 4 unidades, FG 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca 500 ml, 6.900 guaraníes. Stock, lo bueno para vos. Está cargando Preciado, que acaba de ingresar. Carga el equipo de Nacional. Centro al área. López al fondo. Tiro de esquina para Nacional Potosí. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Vamos, dice Mario López en esta. Otra buena jugada con Preciado ganándose el perfil izquierdo. La pelota y la conexión buscando al delantero, pero apareció en el momento preciso y exacto para rechazar esa pelota. Allí el hombre de Guaraní. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio que le da de litro exacto en Icacor. Nacional Potosí 2, Guaraní 1. Y su seguro Chaco. Preciado justamente encargado del córner. Deja finalmente para Pavia. Le va a pegar Pavia, más que centro, un pase corto. Le queda Preciado con la pelota, se perfila para el remate. Va el disparo al arco. De cabeza saca Mansur como poder, queda Pérez. Despeja, intenta la salida ahora Pérez de contra. Juega por abajo para Barrientos, va saliendo Guaraní. Por Copa Libertadores en el grupo de Libertad, 25 minutos de la segunda etapa. Alianza Lima cae como local por 1-0 ante Sao Paulo. Está cargando Preciado, pelota al área. Despeja como puede Vargas, desactivando el ataque boliviano. Lo mejor para tu moto, tu camión, tractor, Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil el poder de los paraguayos. Se mete Preciado ganando fondo de cancha. La pelota se pasea por el área legendaria, no llega nadie. Y el saque de meta para Guaraní. En Concasa empieza tu historia con más soporte y duradera que a ladrillo, tejograma, cemento de la mejor calidad. Con Casa construyendo historias. En Automotor, el aula que esperabas en Hyundai, Maserati, Isuzu, Giglio, Sanyon, KGM hasta el 31 de mayo. Automotor, tu punto de partida. ¿Cómo están las cosas en la huerta? Contanos, Germán. Gol de Godoy Cruz. Sí, Germán. Lo anota el recientemente ingresado Agustín Ausmendi. Ingresó con pelota dominada, contragolpe letal de Godoy Cruz. Ingresó con pelota dominada al área, le pegó de derecha y una definición espectacular se puede decir, porque pegó primero en el travesaño y después el suelo ya dentro del área, del arco, y luego la red del arco norte aquí del Estadio La Huerta. Se pone al frente el equipo argentino. Gol de Agustín Ausmendi para Godoy Cruz, que le gana 1-0 al Sportivo Luqueño. Minuto 27 de la segunda etapa. Con esto queda fuera prácticamente. ¿Y queda fuera? Sí. Ahora sí, oficialmente ya fuera. Si bien queda todavía en el partido, pero como bien decías, 27. Y de lo que nos estabas describiendo, es un bonito tanto, un derechazo que pegó en el travesaño y se metió. Estaba haciendo mejor las cosas Godoy Cruz en este segundo tiempo, Germán.
Sí, recién había ingresado también por el costado derecho Godoy Cruz, un centro atrás que Roberto Fernández, el volante de Godoy Cruz, que tiene mucha llegada al área, justamente de atropellada en el área, había rematado de derecha, había atrapado a Alfredo Aguilar. Ese fue el último ataque. Inmediatamente, como otra respuesta, dio Godoy Cruz este último ataque que ya definitivamente no perdonó a Luqueño y anota el primero de la noche. Muy bien, gracias Germán. Córner para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Mansur le va a pegar buscando el empate legendario. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador para acá. Olor a un Quitador es de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Cebellana en 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Cambo, tu barrida preferida. Mansur apunta para pegarle con la pierna derecha, va por arriba el equipo de Guaraní que quiere el empate. Atención dentro del área, está en los zagueros López, Vargas. Mansur apunta, coloca centro, pelota bien arriba. Vargas de cabeza intentó, no pudo colocar el testazo. Le va quedando a López, sube López, quiere elevar otro centro. El pase corto, quiso jugar corto allí con Vargas, pierde la pelota y va saliendo Preciado para Nacional Potosí. Con Tokio te queremos ver grande. Albirroja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. No romporten frutos de bosque, probalo ya. Yavirá Caricia con el no Caricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito, Yavirá Caricia. Gana el equipo boliviano 2-1. En Catedral, 30% de descuento con tarjeta de crédito del Banco Continental de Libre y 627-7000. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Bajo la tecnología y QVP congelación rápida, las fresas no se pegan entre sí. Pechugón deliciosamente natural. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Víctor Céspedes al campo, camiseta 16 para Víctor Céspedes. Ingresa en el cuadro legendario. Se fue Alexis Cantero. Céspedes por Cantero. Otra variante más del lado paraguayo. Muy bien, se quedó costado en su terreno sobre la banda derecha para Guaraní. En Bancop te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasas desde el 7,9%. Bancop crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación. Se acepta un litro fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Va Céspedes, avanza Guaraní. La pelota le va quedando por el medio. Pide Barrientos, Piñatares, toma contacto con el esférico, juega por abajo para Mansur, se mete Céspedes, quiere colocar el centro y será tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Y esto es bueno para Guaraní, por lo menos tiene 3-4 hombres pisando el área rival, lo van ganando metros. Tuvo el tiro de esquina anterior, ahora otro tiro de esquina, a ver cómo anda el juego aéreo del cuadro paraguayo, que está demostrando en este segundo tiempo, a pesar de estar abajo en el marcador, que tiene con qué para poder llegar al empate. Vendrá el tiro de esquina de Mansur sobre la banda derecha. Luego esta acción, marcamos el tiempo de juego. Puede estar la paridad, puede estar la igualdad, puede estar el gol del empate para Guaraní. Ordena Herrera, el venezolano. Va Mansur, apunta Mansur. Colocó al centro, balón arriba. Intentó Vargas, no pudo de cabeza. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio que le da de litro exacto indica Cor. Nacional Potosí 2, Guaraní 1. Eso seguro Chaco. Está el gol del empate, vino. Y salva Echeverría cuando iba Vargas. Echeverría al fondo. Y es córner para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Dobles chances, se puede decir así. Un centro con mucha rosca. Primero lanzándose de Palomita. Pereira no pudo. Y más atrás Vargas allí intentando empujarla. No lo puede creer Francisco Chiquiarce. Zapatea, empuja todo allí, pero logró desviar el hombre de Potosí. Pura Guaraní que quiere el empate. Tiene este tiro de esquina. Le va a pegar otra vez Mansur sobre el lado izquierdo con la pierna derecha. López y Vargas dentro del área, al igual que Barrientos, que el propio Alan Pereira. Uno puede empujar, la pelota vino arriba, el testazo. Cerca de López, el cabezazo, salida que corresponde a Nacional Potosí. Shell baja el precio de sus combustibles 300 guaraníes menos por litro. Shell B-Power, Nafta, Fórmula Super, Fórmula regular y más en todas las estaciones de la red Shell País. Recorre Electric presenta cables Indus Cabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Indus Cabos representa y distribuye Recorre Electric Chaica. Ya le cantamos Gustavito el cumpleaños, pero otra vez y tener el cumpleaños feliz a José, que está full. Sí, ahí está. El cumpleaños feliz nuevamente para nuestro jefe de producción en la parte de TV Monumental. Ahí está, José. Minuto le vamos a cantar, ya está llegando la torta, los mariachis correspondientes, está de fiesta José me decía, su padre es hincha de Guaraní, así que ojalá pronto se dé el empate para Guaraní.
señor. Salida para el equipo boliviano. Así como la albirroja de Catona, cancha Chortivítica, su sello en cada corte. Chortivife, sponsor oficial de la albirroja. Cámara Picaco, tamecero, gusto para cargar más renta y mejor acompañarte en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomero Automotores, JMC Paraguay. Está preparando una variante más el equipo boliviano que sostiene hasta aquí el resultado 32 de juego. Segunda etapa gana Nacional Potosí 2-1. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.2.py. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Papás. Se va Dielos, autor del segundo. Está lesionado el delantero argentino. Acompaña al Albirroja Sao Paulo con Solimar Turismo. Entregas 300.000 guaraníes y ya viajas. Llámanos al 0985363-544. Solimar Turismo. Sábado 10 de mayo de 8 a 17 horas. Caja Mutual te invita a la Gran Feria de Emprendedores. En Casa Matriz Mariscal López, Casi RI2 El Tororó. Acceso libre Caja Mutual. Niño. Dos variantes se vendrán del lado de Nacional Potosí. El 7 es Saúl Torres, camiseta 7 para Saúl Torres, y el otro es William Álvarez, camiseta 29. William Álvarez y Saúl Torres ingresarán en el equipo de Nacional Potosí. Dielo sigue en el piso, cortado el fútbol en Bolivia. Calidad lo que estás buscando, todo arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol, tenemos máquinas de última generación, karaoke restaurant. Estamos en el Shopping del Sol. Germán, ¿cómo están las cosas en la huerta? Se salvó recién el Sportivo Luqueño de sufrir el segundo gol. Muy buena jugada personal de Andino, que sigue haciendo estragos en la defensa luqueña, especialmente sobre el costado derecho. Pasa hacia atrás. Definición de Roberto Fernández, que pega en el poste izquierdo del arco defendido por Alfredo Aguilar. Cerquita estuvo de ampliar el marcador la visita. Minuto 35 del segundo tiempo. Sigue la victoria de Godoy Cruz 1-0 sobre el Sportivo Luqueño. Muy bien, sale el equipo boliviano que le gana a Guaraní 2-1. Automóvil Supli está de aniversario, 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, ni demás, la instalación es gratuita. Delibre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. La pelota le va quedando López, juega rápido para Mansur. Mansur levanta la cabeza, pone el frico para Alan. Va Pereira, se va metiendo en campo rival Alan Pereira. Descargando para Pérez. Pérez aproxima, va a sacar el disparo. El arquero, rebote vino, le va a pegar. Está Barrientos, travesaño. La pelota pega en el travesaño. Se salva de milagro. Parecía el empate de Guaraní. Insiste Césped. Va Fernández, picó, ganó fuera de cancha, centra y bloquea bien preciado. Tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Lo tuvo el legendario primero con el disparo de media distancia allí de Barrientos. Tapó el arquero de rebote. Ese tremendo zurdazo otra vez del hombre de Guaraní. Y a ver dónde pica. Sí, picó afuera. Picó afuera esa pelota. Busca, insiste, quiere el empate Guaraní. Le quedó todavía por lo menos 10 minutos al partido. Tiro de esquina, señores. Córner que corresponde al conjunto legendario. Prepara variantes Nacional Potosí. ¿Cuánto va a Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio calidad de litros. Se te indica, corre. Nacional Potosí 2, Guaraní 1. Y su seguro Chaco. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Se vendrán las variantes del lado boliviano, 3 para ir ganando un poco de tiempo, pero también para oxigenar, porque sabe que su equipo está complicado en los últimos minutos. Se fueron Dielos, Pavía y Hoyos, se retiraron. Ingresan 29 Álvarez, 7 Saúl Torres y 18 Azogue. Si no creo que está Azogue el que pasó con una por la selección. Pedro Azogue, sí, camiseta 18. Allí están entonces Saúl Torres, camiseta 7, Pedro Azogue el 18 y William Álvarez ingresaron del equipo boliviano. Vendrá el córner de Barrientos, la orden del juez, va Fernández finalmente. Fernández coloca centro, la pelota toma vuelo, el testazo equivocado, le queda Fernández, está habilitado. Fernández, otro centro, balón al área, le queda López, va a rematar, vino, tiro de esquina, córner para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Insiste, busca allí con todo Guaraní, otra vez el tiro de esquina, se está defendiendo el cuadro boliviano. Tienen por lo menos 5 o 6 hombres en el área allí Guaraní. Queda mucho en el partido y va por el empate legendario. A ver cómo le sale esta situación de tiro de esquina a Guaraní. Le pega Fernández sobre la banda izquierda. Va Diego Fernández, autor del descuento. Lo quiere empatar Guaraní. La orden del juez. La orden de Herrera, el venezolano. Dentro del área Barrientos, al igual que López, que Vargas, que Pereira. Va centro, pelota arriba, el testazo. No pudo cerrar López.
increíble, niño. Gritan allí los hinchas de Guaraní a la distancia y la preferencia porque pasó cerquita el cabezazo de Alan Pereira. El centro con mucha rosca. Se eleva bien Alan Pereira. Y en el segundo poste otro hombre de Guaraní que no logró identificar. Buscaba impulsar esa pelota. Era López. López que acompañaba esa acción. Viajaron en un grupo de hinchas, son poquitos los de Guaraní, pero hasta aquí se escucha bastante ruidoso los hinchas de Guaraní, que estuvo cerca en esta Guaraní, insiste, busca, y por cómo está el partido merece el empate, ojalá se le dé ese segundo tanto al legendario. Salida para el equipo boliviano. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valora en Quitadol Estilaje a nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibetela 1751, llámanos al 729-6060. Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. ¿Cómo están las cosas allí en la huerta, Germán? Minuto 38 del segundo tiempo, sigue la derrota del Sportivo Luqueño 1-0 ante Godoy Cruz. Muy bien, la pelota en el fondo le queda de Miquel, salida para Nacional Potosí. Con Tokio te queremos ver grande, Albirroja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. No romportín productos del bosque, probalo ya. Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta tu cubo favorito, Yavirá Caricia. Es saque de costado finalmente para el cuadro boliviano que gana 2-1. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Habilita 1 y 2, comunicando al 413-7000, a Paraguay Inmobiliaria S.A. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámica, losa, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Hubo esta revisión VAR en el disparo del travesaño de Barrientos. Sí, vieron que ingresó, pero sí, claramente picó afuera ese zurdazo en el travesaño y ya tuvo sus llegadas, tuvo sus intervenciones también el propio arquero Mustafa del equipo de Potosí, porque así como una vez que le marcaron el segundo gol a Guaraní, ahí despertó en el partido. Ese tanto de Fernández le vino muy bien y quedan 7 más el descuento y por los cambios creo que por lo menos se van a jugar 4 minutos más una vez que se llega a los 90. Gana el equipo boliviano 2-1. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña en La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de virus templados, TPH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. El jueves por Copa Sudamericana a las 19, grupo D en Córdoba, Talleres ante Libertad, arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cable Cordeiro con respaldo, garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Si sos socio de Comes y Par, solicita tu crédito ordinario. Tasa de interés del 9,9% hasta 18 meses de plazo. WhatsApp 021-248-8000. Comes y Par, tu mejor opción. Falta sobrepreciado, lo venía sujetando allí, me parece, Piñatares. La falta del mismo de Barrientos, en realidad. Tiro libre en su terreno para Nacional Potosí. Con este resultado, Guaraní sigue siendo el puntero del grupo A, pero Nacional se le acerca. Con 6 puntos queda a 1 de Guaraní. Tiro libre para el cuadro boliviano en su terreno. Unisalto ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. Con un pizza desayunar con Juan Monada en mixto para tener tu pan infaltable fiambre primavera. La merienda Pancho su piso, pizza calidad desde su origen. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio que le está de litro exacto indica Jorge. Señores, Nacional Potosí 2, Guaraní 1. Y su seguro Chaco. La pelota por el medio para Preciado, jugando para Ábrego. Ábrego descarga sobre Saúl Torres, que ingresó en esta etapa complementaria. Torres pierde ante Piñatares. Piñatares juega por abajo para Mansur. Va cargando Guaraní con Mansur. Pelota a profundidad. Va Alan Pereira. Bajó mal con Fernández. Recupera el equipo boliviano. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganarlo, cambio todo. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. La pelota le va quedando sobre costado izquierdo Fernández. Sube bien Céspedes, el mano a mano allí con Azogue. Se mete Céspedes, pisó el área, cayó. No hay falta. Pedían penal, pero ¿qué dice el juez? Falta, ¿eh? Es penal para Guaraní, fue adentro. Y es penal para Guaraní. La falta sobre Céspedes. Un codazo en realidad y Pedro Azogue acaba de ingresar. Bien por Céspedes, se animó, encaró, metió la diagonal. En principio parecía que era fuera. El juez dice adentro. Es penal para Guaraní, niño. Reclaman los bolivianos que no, pero sí. Se vio allí ese brazo de Azogue, que sí, le mete el brazo y el cuerpo encima del hombre legendario que se metía dentro del área. Estaba encarando Céspedes, termina pitando la falta allí y dentro del área. Sí, claramente penal a favor del cuadro legendario. Lo festeja con todo Chiqui. Igual se tiene que convertir, tiene que aprovechar los Guaraní. Amarilla inclusive para Azogue, que terminó cometiendo aquí la falta. Algunos reclamos la gente de Guaraní. Igualmente está caído Céspedes
que hacía la jugada individual allí. Y sí, Azogue recibió la amarilla y es el penal para el cuadro legendario. Penal para Guaraní. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton a comer respaldo total. Brindemos por la amistad con un delicioso vino. Álamos importa distribuir en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Penal, señores, para el equipo legendario que tendrá la chance de empatar. Llévate ya la moto Mami de Bristol, más planchita de regalo comprando la Bowler Cup Radio en cuota 269.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa electrodomésticos del país. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CC de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Y le pega a Diego Fernández, me parece. Fernández levanta, él convirtió el descuento y él fue a colocar la pelota a Niño. Fernández. Le va a pegar Fernández. Sí, le están diciendo de todo. Le buscan cargar de nervios allí los bolivianos a Fernández, que acomoda esa pelota. Él marcó un golazo. Entró muy bien en el partido el ex luqueño, hoy jugador de Olimpia, porque es jugador de Olimpia en la actualidad. Fernández tendrá esta magnífica chance de igualar. Guaraní casi sobre el cierre. Atención, señores, Guaraní la chance de emparejar con Diego Fernández. Ingresó, hizo el primero y puede establecer el segundo. Fernández vino, está. Gol. De Guaraní de legendario. Segundo flechazo legendario en Bolivia. Segundo flechazo de Diego Fernández, señores. De penal. Se tuvo confianza, se tuvo fe. Acomodó la pelota, parecía que le iba a reventar. Le iba a quemar el arco a Mustafa. No. El disparo colocado a media altura con la zurda. Poste derecho de Mustafa, que fue al otro lado, al poste izquierdo. Lo empata Guaraní. Señores, caía 2-0 frente a Nacional Potosí. Entró Diego Fernández, hizo el golazo en el descuento. Ahora establece la paridad. Cuarta fecha, Grupo A, Copa Sudamericana. Nacional Potosí 2, Guaraní 2. Diego Fernández para el legendario. Monumental. Certero allí el flechazo de Fernández, que entró muy bien. Un jugador clave en este segundo tiempo para la recuperación del legendario. Importante lo de Céspedes para ir, para encarar, y un jugador de tanta experiencia como Azogue, que le termina tirando allí el brazo. Claro, penal a favor del conjunto paraguayo. Si bien los bolivianos reclamaron bastante sobre el final, buscó, quería, ya estaba tapando un par de situaciones Mustafa. Tiros al travesaño, entró en un momento preciso y oportuno en el partido. Hace el gol de descuento, hace el gol del empate, lo festejó con todo Chiqui, lo festeja con todo Guaraní. El gol de Fernández. Esto está 2-2 en la altura de Potosí, 4.090 metros sobre el nivel de mar. Allí la altura en Bolivia. Momento del gol. 43 minutos, segunda etapa. Aguardame, Darío, que va el equipo boliviano para marcar el tiempo de juego. Se mete Álvarez, carga, Álvarez apunta. Le va a pegar Preciado. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro, se indica Jorge. Nacional Potosí 2, Guaraní 2. Eso seguro Chaco. 6 más 6 de descuento en la altura de Potosí. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En el ahorrazo compra más y paga menos, productos de calidad al por mayores ofertas. El ahorrazo supermayorista, ahorra de verdad. Carga el equipo boliviano, va al centro. Pasó cerca del poste de Rodríguez. Tiro de portería que corresponde al legendario. Y ahora con el empate, así queda la tabla del grupo A, con Guaraní puntero con 8, 4 puntos para Boston River y para Nacional, 3 puntos para Independiente. Señores, salida para el legendario. En Punto Farma con QR Crédito Itaú, hasta 35% de descuento en productos varios y medicamentos, 30%. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itaúa, su queso para toda la vida, mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 092-104-216. Ingresa a cerámicaitaúa.com.py. Gracias al oyente que envía un reporte también a estas horas. Reporta el incendio de gran magnitud en la yerbatera, en Natalio, la zona de Natalio. Y la zona del sur, hacia la foto correspondiente. Ya pasaba José, allí a Raquel también esta noticia. Reporta el incendio de una magnitud importante en una yerbatera en la zona de Natalio. Señores, salida que corresponde
al equipo de Guaraní. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes, contestar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. En mayo, comprando 4 cubiertas, como tenés 20% de descuento y regalo un kit asador premium. Como estar mejor en todos los caminos y también en la parrilla. La pelota le va quedando a Diego Fernández, perdió el esférico, recordándole, señores, que 6 más. Se juega en principio hasta los 51. Diego Fernández con la pelota, tiene que soltar el pase. Lo hace ahora con Céspedes. Va Céspedes, si alcanza habrá peligro. Llegó a Sogue y corta el avance legendario. En UTI Carreras presenciales a distancia, plataformas digitales avanzadas y más. Llámanos o escribinos al 021-590-353. En UTI el futuro lo decidís vos. Mili Empeño, venta reloj de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Señores, casi 48, segunda etapa, al partido 2-2. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General y 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Qué buen resultado está consiguiendo el equipo legendario. Le quedan minutos al partido a Saúl Torres con todo el cuadro boliviano. Torres para Preciado, manda centro, pelota al área. Bien por Vargas, que logra sacar. Tiene que oxigenar ahora Barrientos. Barrientos con la pelota, se muestra Fernández en campo rival. Fernández con la pelota, perdió el esférico. Se viene por ahora el cuadro boliviano con Torres. Cuando se trata de tecnología, yo busco a los que saben Nicey, especialistas en tecnología, porque en Nicey cada compras un golazo, TV, celulares y mucho más. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidores de carlos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Brevemente, ¿cómo están las cosas en la Huerta? Sí, Germán. Final del partido, final del compromiso aquí en la Huerta. Ha sido derrota para el Sportivo Luqueño, 1-0 ante Godoy Cruz. Gol anotado por Agustina Ausmendi a los 27 minutos del segundo tiempo. Derrota entonces para el Chanchón en casa, Jorge. Muy bien, gracias, Germán. En instante vamos a retornar contigo allí entonces. La derrota de Luqueño ante Godoy Cruz. Va a Nacional Potosí buscando el tercero. En San Justo de los perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso surcas y perpetuo socorro y en ventas al 093-309-813. Re San Justo y Hierros. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco Ro, Primavera, Concepción. Quedan 2 minutos ya en el descuento de los 6. Vamos por 4, queda poquito. A Guaraní tiene que estar atento, listo, allí pulcro defensivamente en el trabajo. A ver qué pasa con esta jugada en ataque del equipo de Potosí. Se va metiendo Torres, coloca centro. Rodríguez, atento, seguro, se queda con la pelota el arquero legendario. En el caso de Sportivo Luqueño, con este resultado, si mañana Gremio suma por lo menos un punto en su visita al Atlético Grau, quedaría sin chances matemáticas de avanzar en la Copa Sudamericana. El partido está 2-2 en Potosí. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas horas de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Abracur es la solución para cambios del clima, la fórmula lanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Abracur. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros exacto y Jorge. Están empatando Nacional Potosí Guaraní, Grupo A Sudamericana 2-2. Y su seguro Chaco. Va Céspedes, se anima Céspedes, pero no soltó el pase. Se equivoca, aunque va recuperando desde el piso. Que dice el juez, falta, ley de ventaja. La pelota de Preciado, carga el equipo boliviano. Le quedan 50 segundos al partido. Avanza el cuadro boliviano con Preciado. Pelota que le va quedando a William Álvarez. Álvarez con el esférico, va cargando Nacional Potosí. El Electroban, aprovecha, no te quedes sin tu electrodomésticos. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Erimark, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Keko, Santec y otros. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Atención, remate al arco. Se salvó Guaraní. Se salvó Guaraní, señores. Guerra. El disparo de Saulo Guerra parecía de